Hola, Buenas, ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Mario, hola Sara. Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Qué Confinados. guapos están. Hola, 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 hola. Hola a Ya sabéis todos. cómo funciona el chat. Pueden empezar a saludar. Nosotros vamos a estar así haciendo. Hola a todos. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a mi habitación. Ay, qué bonito. Veo Bueno, muchos bienvenidos a la alumnos. habitación a la habitación de mi hijo, bienvenidos. Pues esta es también igual, ¿eh? La de mi hijo. ¿Así? Qué bueno. Ah, sí. Se han puesto de acuerdo. Sí, sí. Pues veo a alumnos también. Hola, Alex, ¿qué tal? Algunas personas del challenge por aquí. A ver. Hola, hola, hola a todos. Hola, Mari. Sí, aquí hay gente del challenge también. Sí, aquí del challenge. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, chicos. Hola, Paula. Mari, está Irene. Bueno, vamos a ir poco a poco saludando a todos. ¿Vale? Darles la bienvenida a los Jueves del Diseño, una iniciativa que lanzamos hace una semana. Nosotros, como habrán visto, no hemos parado, seguimos aquí dándolo todo para que podamos seguir sobre todo conectados y podamos seguir aprendiendo y conectando con más personas. El día de hoy tenemos el súper lujo de tener aquí a Sara Rink y a Lucho Domínguez. Son dos personas referentes en la disciplina de research, así que sobre todo para que tengan claro que la temática de hoy dentro del ámbito del diseño va a estar enfocada a temas de research, de investigación, ¿vale? Así que yo me imagino que seguramente tendrán más dudas en relación a otras áreas del diseño, las podemos ir resolviendo, pero sí que nuestro foco, sobre todo, en la conversación que vamos a tener con ellos dos, va a estar enfocado más que todo a la investigación, ¿vale? Para empezar, antes de empezar, perdón, solamente algunas indicaciones acerca de la plataforma, ¿vale? Van a, sobre todo, poder interactuar en el chat, que ya veo que todos lo manejan perfecto, que es muy fácil, ¿vale? Lo podemos usar en cualquier momento. Luego tenemos una pestañita al costado del chat que dice preguntas. A ver si alguno se anima a hacer una pregunta. A ver. Sí, en el apartado de preguntas hay una aquí. Muy bien. Andrés Takama, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vale, perfecto. Pues así funciona, ¿vale? O sea, funciona de esta manera. Así nosotros podemos ir también, no sé si se han dado cuenta que hay un botoncito como para darle like. Yo le voy a dar like a la de prueba de Javier, por ejemplo. ¿Sí? ¿Se han dado cuenta de que pueden darle like? Perfecto. Pues así funciona, así también nosotros podemos un poco valorar qué preguntas son las que más les interesa a la comunidad, ¿no? En este caso al grupo de personas que se han unido y lo podemos responder de esta manera. Yo le puedo dar al botoncito de Start Live y así sabemos todos en qué pregunta estamos, ¿vale? Entonces, de alguna manera también nos orienta para saber en qué pregunta estamos, ¿vale? ¿Sí? Súper. ¿Dudas hasta ahora? A ver. Hola Lucho, hola Xavi, están saludando todavía. Vale, genial. Y luego tenemos otro apartado que es el apartado de encuestas. Yo he lanzado una encuesta a ver si han comenzado a responder. La primera pregunta que les lancé era sobre si conocías a la escuela, Auxerre. Vale, pues va ganando bastante el sí. Ujú. Pues sí, la mayoría nos conocéis. Y hay algunos que todavía no, seguramente personas que por primera vez han visto el Meetup. ¿Por dónde se han enterado del evento? Para un poco así a nivel curiosidad. ¿Por dónde se enteraron? Por LinkedIn, por Teamlabs, ¿vale?
por el Slack del challenge, por el challenge, ¿vale? Twitter, un amigo en Instagram, ¿vale? Por Singular, mira, gente de Singular, Sara. Por Singular. Ah, mira, hay varios. Sí, bueno, algo se ha hablado allí. Es que hemos publicado hoy también, creo, en alguna newsletter. Sí. Qué guay. Mash me. Hola, singulares. Sí. Hola, singulares. Genial. La siguiente pregunta que les lanzo es sobre, vamos a la pestañita de encuestas, sobre desde dónde nos conectamos. España, ¿vale? Wow, wow, sí. Mucha gente de aquí, Argentina también. Colombia. Alemania. A mí Colombia todavía no me... Ah, en el chat. Vamos a la pestaña de encuestas. A ver. Ah, vale. Sí, Argentina sale. Colombia 1. Y el otro, me imagino que es el de Alemania, Málaga. Bueno, España, Málaga, ¿no? Estados Unidos. Ué. Qué bueno. Bueno, tenemos más personas de aquí, de España. Genial. Les lanzo una última pregunta antes de empezar, que es sobre los perfiles que tenemos aquí en la sala, en el apartado de encuestas. Ok. Muchos UX UI. ¿Y los researchers, Mari? Ay, no, pero te tengo una pregunta especial. Ahora voy. Vale, en otros. En otros. Sí, no salía el otro. Ah, está, sí, vale. Bueno. Pues pongo otros. Otros, sí. Genial. Súper. Y como hoy día vamos a hablar de research, quería conocer el nivel que tenéis en el rol de research. A ver. Ahí está a medias, ¿no? Medio, entre bajo, medio. Bueno, hay algunos que conocen del tema, Sara y Lucho, mira. Mira, qué bueno. Ahí. Esperemos aportarles valor en algo, entonces. Genial. Bueno, ya somos 149, Wow. ¿eh? A los que se acaban de unir, hola. 149. 150. ¿Qué tal? Mira, Wow. llevamos 150. 151. Jolín. Wow. A los que se acaban de unir, yo soy Mari de Uxer School y aquí, a mi izquierda, ¿verdad? No, al revés. Al revés, ¿no? Sí, al revés. Está Sara y Lucho. Hola, bienvenidos. Bienvenidos. Pues para ponernos al día, el día de hoy vamos a hablar sobre la disciplina de investigación y con estos dos super cracks de la disciplina, que es Sara Rink y Lucho Domínguez. Así que estaba señalando bien, ¿no? O sea, es para allá. Sí, sí. No. A ver, Por otro ti. lado. sí. Esto es. Aquí, Así. es cierto. Vale. Esta es la encuesta. Estoy Al otro señalando lado bien. somos nosotros, al otro lado. Bueno, ya que, por cierto, aquí nos gusta hablar siempre como que entre los que estamos aquí, entre los que estamos en el escenario, pero de vez en cuando vamos a sacar a personas también aquí al escenario para ver qué tal, cómo están con el pijama, ¿vale? Así que prepárense. Yo voy a ir ahí viendo en la lista que tengo a quienes voy a ir sacando, ¿vale? Pero ahora no, me voy a esperar un poco para que se cambie, no, mentira. Si tienen la camiseta de Uxer, mejor incluso para la foto. No hay nadie todavía, ¿cierto? Si no hay nadie, ¿de qué? No hay nadie. No entendí esa pregunta. Bueno, empezamos. Antes de empezar, quería hacerles la pregunta,
porque imagino que muchas personas, yo les he contado muchísimo de vosotros, pero claro, no saben cómo ha sido el recorrido que han tenido y la experiencia que traen bajo vuestras espaldas de la disciplina en sí y sobre todo cómo han llegado a esta disciplina. Si nos pueden compartir muy brevemente quiénes sois, en dónde trabajan y cómo así han llegado a trabajar de research, ¿no? En vuestras empresas. Dale, Sara, Tú arriba. no, Lucho, tú primero, tú primero. Vale, Caballeros venga. antes. Yo abajo. Bueno, nada, me presento. Gracias, Sara, por dejarme presentar. Bueno, soy Lucho Domínguez, como ha comentado Mari, soy peruano, estoy aquí ya 20 años trabajando en Barcelona. Por el color de piel lo podéis notar, ¿no? Que soy morenito. Bueno, y yo tengo un background en publicidad, estudié publicidad en Perú y también un MBA en administración de empresas, pero nunca ejercí realmente la profesión. Siempre estuve muy vinculado a productos digitales desde el inicio, era algo que me atraía. Y estuve trabajando sobre todo en todo lo que eran definición y conceptualización de proyectos web, ¿no? Sobre todo en el año 2000. Trabajando dentro del área en aquel momento se llamaba Human Computer Interaction y nos tocaba pues definir las webs de muchísimas empresas, ¿no? Tanto la parte del frontend, lo que el usuario veía, como la parte del backend de las personas que tenían que mantener, digamos, toda esta gestión de contenidos, ¿no? Ahí trabajé bastante en lo que era temas de usabilidad, ¿no? Y la definición, pero siempre echaba en falta lo que era la conexión con el usuario real, porque trabajamos de una perspectiva muy de experto, ¿no? Es decir, tú tenías la expertise, tú definías con el cliente cuál era esa estructura más adecuada, más usable para los clientes, testabas con los clientes, pero realmente nunca había un proceso de investigación previa, ¿no? Donde el cliente te permitía ir a ese usuario final, ¿no? Y lo mismo sucedía también con la administración pública, ¿no? Era una visión de experto. Entonces, sobre el 2010 decidí dejar esto, o sea, bueno, descubrí a IDEO en aquel momento, en el 2008 o 2009, y esto me cambió la vida, ¿no? Dije, no, este es un enfoque que tengo que seguir, realmente tenemos que empezar desde una visión mucho más antropológica, entender las necesidades de las personas, construir cosas que tengan sentido para esta gente, ¿no? Y salgo de la compañía donde estoy y empiezo a trabajar con un pequeño estudio en Barcelona, donde el diseño de producto, donde realmente estaban haciendo temas de antropología y tal. Luego de ahí pasé a Telefónica, estaban montando un equipo de Telefónica I+D en Barcelona, en España. Estaban montando un equipo de experiencia de usuario y estaban trabajando con diversas disciplinas, ¿no? Tenían la disciplina de Design Research, interacción, visual, ¿no? Service Design. Y entonces me dieron la oportunidad de escoger, ¿no? Como tenía la posibilidad de entrar en la parte de interacción, me dijeron, ¿qué es lo que realmente quieres hacer? Y digo, pues yo quiero especializarme en todo lo que es la parte de Design Research, ¿no? Entonces ahí empecé hace ya 9 años, entrando realmente a fondo en el terreno. Y he trabajado para áreas de proyectos de innovación, hemos trabajado proyectos de salud electrónica, para el Firefox OS, el sistema operativo de Firefox que Telefónica intentó sacar en su momento, ¿no? Como competencia de Android. Lo mismo lo intentó entonces Amazon, ¿no? Con su teléfono, Facebook con su teléfono. Y bueno, el asunto es que al final no progresó tampoco. O sea, que lo único que quedó fue Android y iOS. Y hace unos 3 años, más o menos, estoy en el área de vídeo, todo lo que tiene que ver con entretenimiento y vídeo para Latinoamérica. Y bueno, estamos trabajando cómo poder mejorar la experiencia de nuestros clientes en Latinoamérica que consumen televisión de pago, ¿no? Ahora muy focalizados en Brasil, sobre todo, lanzando nuevas experiencias. Y bueno, mi trabajo básicamente, para resumirlo y darle pase ya a Sara, es poder hacer esta labor más cualitativa de la investigación, encontrar espacios de oportunidad dentro del área en las que estamos, validar que realmente esos conceptos están aportando una propuesta de valor y tiene sentido, y luego verificar cuando el producto está en el mercado que no nos estamos desviando y cómo podemos evolucionar, ¿no? Básicamente. Qué guay, Lucho. Genial. Pues la verdad, nosotros nos conocíamos, pero, o sea, así nunca me lo habías explicado. Te conocí porque yo fui sujeto de observación tuyo en un proyecto de investigación. Sí, me acuerdo. Bueno, y luego la vida como se ha ido tejiendo, ¿no? Haciendo de gente conocida. También es un pañuelo y nos conocemos un poco, pero ya es muy chulo escucharte, ¿eh? O sea, vuelvo a decir, qué honor. Yo vengo, a ver, también resumiendo, o sea, yo soy brasileña,
yo nacida y criada allí. Y yo hice periodismo. Yo empecé, mi primer trabajo fue en la agencia Reuters, que es una agencia de noticias. Entonces, yo soy periodista de las de que todo tenía que salir muy rápido y tenía que ser todo muy correcto, todo el rato, ¿no? O sea, era una presión gigantesca. Me acuerdo que había un mouse, ¿no? Como la alfombrilla esta del ratón de mi trabajo tenía solo una palabra, accuracy, ¿no? Entonces era en plan, no la cagues. Lo que me dio mucho de escuela en todo lo que es ¿no? la relación con el dato, o sea, ir a hacer investigación, esta que nosotros llamamos de secundaria, para entender, y luego con gente, ¿no? Y se me dio mucha experiencia de cómo entrevistar. Yo entrevisté, pues, de todo, expresidentes, deportistas, y era un tipo de entrevista muy distinta, pero que me hizo escuela. Pero ya esto era estresante, ¿no? Lo siguiente. Y yo me vine a vivir en España por opción. Y aquí trabajé en un estudio de diseño editorial y fue cuando entré en el mundo del diseño realmente. Ellos lo que hacían era rediseñar diarios de papel, ¿no? O sea, salvando esta industria que ya no sé cómo, no sé después de esta si se salva además. Ya en esta época muy difícil. Y yo trabajaba yo era la periodista, yo era el usuario, ¿no? Yo era la periodista que trabajaba con los diseñadores para ayudar en lo que era el rediseño, porque el rediseño de la interfaz, ¿no? Del producto final, del diario, tenía una relación muy estrecha con cómo era la redacción. Entonces, yo hacía un poco este puente y luego, claro, todo esto pasó a los productos digitales, a los diarios digitales que empezaron a salir. Yo trabajé en algunos diarios ya en España y luego ya me fui a Inglaterra, estudié mi máster y fui a Computer Interaction, como dijiste, ¿no? Y fue muy guay en Londres y me quedé allí muchos años trabajando en agencia, bueno, de toda la vida de diseño, de todo, ¿no? Técnico de usabilidad, estos nombres o sea, que entonces no había una profesión de researcher, ¿no? Arquitectura o sea, de información, ¿no? Yo fui arquitecta de información, ni patatas, entonces se ponía ahí en la tarjeta de visita lo que les diera la gana un poco, o lo que convencía al cliente, ¿no? Incluso había varias firmas, dependiendo del proyecto podías firmar de una manera o de otra, porque nadie entendía mucho lo que era. Y a mí o sea, esta experiencia de trabajar en muchos sitios en Londres y con clientes muy chulos pues trabajé en los Estados Unidos, trabajé en Australia, hice mucho trabajo para Brasil, que fue también muy interesante, y especialmente esto, ¿no? O sea, trayendo luego, o sea, después de salir de Londres, volver a Barcelona, mi trabajo fue mucho de traer a clientes que necesitan entender cómo un producto o cómo un servicio se comporta en este medio, ¿no? Entonces, eran gente pues no sé, de los Estados Unidos que necesitaban entender cómo realmente era esto en España, porque, por ejemplo, ¿no? El comer en España no tenía absolutamente nada que ver con el comer allá. Entonces, yo ayudaba, mi trabajo durante muchos años fue hacer esto, ¿no? Ayudar a los clientes a los equipos muchas veces de diseño a entender cómo tomar estas decisiones basadas en lo que es este conocimiento local. Y esto me llevó, pues nada, empecé un estudio de diseño que se llama Realize con 2 socios. Esto fue un decir porque estuvimos allí ni 2 años y luego Singular nos hace esta gran oferta de subir a un barco más grande, que es donde estamos ahora liderando el departamento de diseño. Somos muchos diseñadores e investigadores y haciendo proyectos también con muchos países y en muchas industrias. Qué guay, Sara. Me acuerdo del proyecto de Qué comida. chulo, Sara. Sí, bueno, este era de aquí, este era uno de aquí, pero fue como nos conocimos, sí. Sí, sí. Esto fue con Marta Ross, que Sí, no sé si sí, está. Sí. Qué bien. Pues yo no sabía la historia de cada uno y también estoy como a punto de sacar las palomitas porque es muy interesante saber que cada uno al final se ha construido su propio camino, ¿no? Y han llegado al final al mismo punto. Súper interesante.
Y de hecho es una de las preguntas que también les voy a hacer más adelante, porque es la típica pregunta, ¿no? ¿Qué hago para entrar en este mundo, ¿no? Yo creo que no hay una respuesta única, ¿no? Y al final es cada uno construye su propio camino. ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? perfecto, perfecto. ¿Sí? Vale, Sí. perfecto. Pues un poco hablando de la situación actual, a nivel de mercado, de empresas, y por cierto, voy a ir viendo el apartado de preguntas, ¿vale? Para poder también ir anotando las preguntas que vayan haciendo. He visto que ya vamos y somos 170 personas ya metidas aquí, así que a los que se hayan sumado ahora, hola, ¿qué tal? Somos Sara, Lucho y Mari y estamos aquí hablando sobre research. ¿Vale? Entonces, aquí un poco la pregunta y la reflexión era, ya teniendo en cuenta de que esta disciplina ya se ha hecho muy popular, ¿no? Que ahora ya la gente habla de esta disciplina dentro de las organizaciones, ¿no? ¿Cuál creéis que es el motivo por el cual se ha vuelto tan importante? ¿Por qué se ha vuelto tan importante tener estos roles dentro de las empresas? Ujú. Pues Vale. tú, vale, pues, mira, yo creo que es como todo, o sea, con todas las disciplinas y con los años se van especializando, lo que hablaba, ¿no? Yo antes ponías lo que querías en las firmas y todo bien mientras el trabajo se realizara. ¿Por qué yo creo que son dos preguntas, ¿no? ¿Por qué de la especialización y por qué hay más demanda? Bueno, hay más demanda porque creo que las cosas se hacen cada vez más sofisticadas y necesitamos conocer, para tomar estas decisiones se hace cada vez más claro que tener este conocimiento, o sea, las empresas que inviertan en tener este conocimiento, realmente son capaces de tomar mejores decisiones, son capaces de escuchar, ¿no? O sea, antes, Mari y yo tuvimos la oportunidad de ampliamente discutir esto, no sé, Lucho, ya nos contarás, entonces, Sí. sí, compartes, pero antes nosotros, o sea, los productos eran, las empresas los ponían a disponibilidad y la gente los absorbía, ¿no? Esto es el modelo industrial. La gente se produce y la gente consume, ¿no? Y esto era unidireccional, siempre fue. Claro, hace ya mucho tiempo que eso no es así, pero esto no ha sido una transformación fácil en el que esta vía de comunicación es doble, ¿no? O sea, las empresas lo ponen, pero también tienen que recibir. Y esta capacidad de responder, lo que Jeff Gottlieb dice, ¿no? Sense and respond, ¿no? Esta capacidad de responder es lo que hace que las empresas se queden en el mercado y puedan realmente competir y hacer, bueno, llegar a su finalidad, que al final toda la empresa existe para hacer lucro. Por mucho que no queramos admitir, esta es la gran verdad. Entonces, claro, ¿quiénes son los profesionales que pueden canalizar y hacer que este conocimiento se transforme en poder de decisión en las empresas? Son los researchers. No solo los researchers, pero bastante bien los researchers. No sé qué opinas tú, Lucho. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que comenta Sara. Tal vez para complementar, lo que sí también veo es que al inicio, los que hemos empezado tal vez antes, hacíamos este rol por convicción, ¿no? Es decir, creíamos que realmente era lo que se tenía que hacer, porque no existía una definición de disciplina como tal, ¿no? Hola. No te preocupes. No te preocupes. Sí. Es como el presentador que sale. Sí. Tal cual. Entonces, esto es parte de hacer research en casa también. Me ha pasado esta semana. Es parte del directo. Sí, sí. Qué lindo, bueno, qué lindo gracias. Perdón. No, tranquila. Entonces, lo que te comentaba era eso. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el que
el hecho de que la experiencia de usuario empieza a ser mucho más conocido, ¿no? Y hay dos, para mí, dos puntos de vista de compañías, ¿no? Las compañías que siguen la ola, es decir, quieren seguir la ola de lo que está pasando en el mercado, pero hay compañías que están constantemente escuchando al mercado para poder adaptar sus estrategias y para poder seguir siendo vigentes, ¿no? Y hay compañías, pues, que necesitan encontrar una diferenciarse del mercado y añadir más propuesta de valor a sus clientes, ¿no? Entonces, las compañías que estaban más, son más proactivas y están escuchando permanentemente su mercado para intentar buscar diferenciarse, aportar valor, han cogido estos perfiles desde mucho antes, desde el inicio, han entendido el valor que aportan, ¿no? Para descubrir oportunidades y crear cosas con sentido y que sean relevantes para los usuarios, y han ido incorporando esos equipos muy pronto, ¿no? Y tal vez seguramente más en el norte de Europa y esto ya existía y en el norte también de Estados Unidos, ¿no? Luego pasa que el resto de compañías que se encuentran con esta ola empiezan a oír, oye, experiencia de usuario, experiencia de usuario, experiencia de usuario, incorporan estos perfiles, pero no tienen el mindset, ¿no? Y entonces, muchos de estos perfiles básicamente, y sucede en las compañías que tienen unicornios, ¿no? Que lo hagan todo, y realmente hay un rol que es un diseñador o un diseñador que tiene que hacer diseños visuales, que tiene que hacer investigación, que tiene que hacerlo todo porque la compañía cree que lo tiene que tener como un asset allí porque los demás lo tienen, pero realmente no, porque está siguiendo a los demás y realmente nunca ha tenido esta vocación, realmente escuchar al mercado, ¿no? Entonces, de hecho, cuando estos perfiles entre las compañías les dicen, oye, tenemos que entender qué es lo que usted necesita, no hay presupuesto para estas cosas, no, como mucho, hasta algo remoto, no sé, o tal, o un user test, ¿no? Y esto es un poco lo que pasa, ¿no? Para mí hay como dos tipos de compañías, ¿no? Y en algunos los roles se han desarrollado más, en otros los roles Los están que más frustrados, nacen y ¿no? se Para hacen. desarrollarse, ¿no? Sí, sí, totalmente. Qué bien, pues de hecho esto está muy alineado a una charla que hicimos con Sara, ¿no? Y yo creo que también las respuestas que teníamos un poco del público era este mix de unas que ya nacen con este mindset, que quizás son empresas que desde la cabeza, ¿no? Desde el liderazgo, esto ya se conoce y recae sobre los empleados, y el otro lado, ¿no? Las empresas que están entrando y que se están adaptando, ¿no? Yo creo que es súper interesante. Estoy siendo muy consciente de las preguntas, pero varias de las preguntas que nos están haciendo las vamos a contestar conforme vayamos haciendo esta batería, este ping-pong, ¿vale? Así que si me dejo alguna, la vamos a responder para casi llegando casi al final, ¿vale? Otra pregunta interesante, ¿qué habilidades, y cuando hablamos de habilidades, hablamos de las hard, ¿no? Y de las soft, de las habilidades duras y las habilidades blandas, ¿no? ¿Qué habilidades debería tener todo researcher para poder hacer su trabajo, digamos, ¿no? De manera óptima? ¿Qué habilidades? Si quieres, Bueno, comienzo yo. Vale, perfecto. Bueno, vamos haciendo ping-pong. Tú, una, yo. Vale. Sí, bueno, yo creo que sobre todo el researcher, más que un rol, tal vez me anticipo otra pregunta, pues tiene que ser un mindset, ¿no? Es decir, cualquier persona dentro de la organización debería aportar este mindset de querer, de ser inquieto, ¿no? Sería una habilidad, ser inquieto y ser proactivo por intentar escuchar siempre a su cliente, entenderlo, ¿no? Por lo tanto, una de las características principales es ser inquieto, querer hablar siempre con tu cliente, querer salir siempre del edificio y querer estar donde ellos están, si es posible, ¿no? Y por lo tanto, es una característica principal es ser inquieto. Otra característica es, oye, cuestionarte las cosas, es decir, oye, ¿por qué se hace así? ¿Por qué siempre has hecho las cosas así? ¿Se pueden hacer de otra manera? ¿O por qué las personas quieren conseguir esto de esta manera, ¿no? Entonces, por lo tanto, ser inquieto, cuestionar constantemente las cosas. Otra habilidad es la de, oye, voy a intentar contener mis hipótesis personales, porque somos seres humanos y tenemos hipótesis personales, y es lo que a veces nos condena a los researchers cuando estamos entrando en esta disciplina, ¿no? Lo que queremos es salir a validar las cosas que tenemos en la cabeza y no oímos a la gente. Por lo tanto, has de ser humilde, has de renunciar a tus hipótesis y ir fresco y entregarte a la gente, ¿no? Como otra soft skill, ¿no? Y luego creo que las técnicas, las habilidades que tiene que entender son que en esta parte de la investigación más cualitativa, voy a hablar más de la parte más cualitativa,
no hay fórmulas, no hay un Excel que yo puedo copiar y pegar. La verdad es que al final es más un trabajo de artesano y tienes que tener paciencia, por lo tanto, y no no ser muy duro contigo mismo, porque la primera, la segunda no harás bien, etcétera. Verás que a veces te frustras y no encuentras un insight, etcétera. Es un tema de práctica. Es un tema de práctica y de ser, por lo tanto, persistente, ¿no? Es lo que quiero aumentar, ¿no? Entonces, para resumir, yo creo que hay que ser curioso, hay que ser cuestionador, hay que tener la convicción de que realmente ese es el camino correcto y que ese es el valor que tú aportas al final, ¿no? Y ser humilde en el sentido de postergar tu juicio e intentar ser próximo y empático para entender a los demás, ¿no? Yo hablaría de la soft skill en realidad, ¿no? No sé si Sara, tú quieres complementar esto con hard skills. ¿Sí? Sí, no, y también o sea, hay una de las cosas que a mí siempre me llama la atención y que me ha pasado muchas veces, incluso cuando trabajando como externa en equipos, ¿no? Como consultora, es que hay muchos, y aquí también contigo, Lucho, hablando del cualitativo, hay mucho research que es muy bueno en lo que hace, ¿no? Sabe, tiene muy claro, es tenaz, es empático, conoce la metodología y lo hace, o sea, técnicamente muy bueno y entonces llega al final y no sabe presentar, o sea, no sabe comunicar lo que encontró. Clave. Entonces, claro, es como se queda todo este conocimiento dentro de, ¿no? Aquí. No, y esto no sabe ni por escrito, y no estoy diciendo que es una persona que tiene que ser muy buen orador y que tiene que poder hacer diferentes presentaciones, pero, o sea, yo he conocido a researchers que son súper tímidos, pero que dibujan una maravilla y que podrían hacer increíbles sketches sobre, ¿no? O sea, insights muy concretos y que comunicaban a toda una organización qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, esto es un skill que encuentro que me frustraba bastante Y es cuando clave, no clave, encontraba. clave, ¿no? Y Es clave, es esta clave. habilidad de contar historias, ¿no? Al final, de trasladar la historia del usuario a la Sí, organización, ¿no? Que generar esa narrativa, ¿no? Y que perdure la narrativa, sí. Sí, sí, tienes toda la razón. Y esta claro, palabra porque, que, perdón, no, sí, 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 bueno, que en realidad es esto, o sea, cuando tú haces, y aquí digo otra vez, no solo cualitativa, pero principalmente, cuando haces esta investigación, lo que estás intentando explicar a los demás es algo y por qué tiene esta importancia. Entonces, si no sabes explicar esto, pues todo el trabajo se queda perdido. Sí, sí, sí. y en este contexto actual, ¿no? Cuando hablamos de la famosa palabra incertidumbre, ¿no? Es una persona que por lo general se tiene que sentir cómodo, ¿no? Navegando en mucha información, como comentaba Lucho, ¿no? Tener también paciencia, ¿no? Ser flexible para poder saber, ¿no? O confiar de que al final de este túnel, ¿no? Vamos a ver la luz, ¿no? Yo creo que aquí hay muchas personas que estamos todos en casa pasando en esta situación que nos ha tocado vivir, que es temporal, pero que creo que muchas habilidades de este estilo están aflorando, ¿no? No sé qué. Yo creo que es un momento de una oportunidad muy interesante para los roles de investigación, porque una vez que se termine la cuarentena, lo que la gente percibía como valor de determinadas cosas va a cambiar. Y entonces tendremos que rápidamente tener la capacidad de salir ahí afuera, intentar detectar qué es importante y qué realmente aporta valor a la gente para poder aportar estos insights a los productos, a la compañía y que puedan reformular la estrategia rápidamente, ¿no? Es decir, va a haber un rol clave aquí, ¿no? Entre el que hace una lectura rápida y no sabe identificar realmente el verdadero problema que tiene que resolver respecto a aquellos que salgan a hacer esta labor de entender empáticamente, entender dónde pueden esos espacios donde no hay oportunidad para que la compañía haga un giro rápido, ¿no? Y creo que va a ser muy importante este rol, ¿no? Que hay que hacerlo, hay que volver a acatar la realidad, ¿no? Para Sí, poder reconfigurar la estrategia. Porque creo que esto totalmente. va a pasar en general, ¿no? A todos tenemos que hacer este cambio. Todos, o sea, y va a pasar en tantos sectores porque desde el efecto dominó. Nunca una máxima de research nunca me ha servido más, ¿no? Contexto es todo, es que lo es. Bueno, Y ahora lo estamos viviendo todos correcto. exactamente, o sea, todos los cambios que me imagino que, bueno, hay gente aquí de todas partes, pero que la gente está pasando ahora, no solo en sus vidas personales, pero en la vida profesional, en la vida familiar,
con relación a las marcas y los productos que consumen, los servicios que hasta hoy funcionaban de una manera y con esta situación y este contexto pues se han cambiado totalmente. Claro, es lo que dices, la percepción va a cambiar. Espero que con un efecto duradero, porque los seres humanos también somos muy buenos de olvidarnos y caer otra vez en nuestros scripts mentales, ¿no? Que los modelos que tenemos de lo que es lo normal. Pero sí, es una oportunidad grandísima ahora para lo que estamos al frente haciendo research. ¿Hemos perdido a Mari? Sí, creo que sí. Es que no, yo no la veo, Lucho, ¿tú la ves? No, creo que hemos perdido, porque aquí pasan dos cosas. Vale. Veo que hay una pregunta de... Ay, perdón, que va muy rápido esto. Nos preguntan si las empresas tienden a externalizar el research a consultoras o tienen sus propios UX researchers. Tú, Sara, ¿qué opinas? Bueno, gracias a Dios que algunas externalizan, no, yo no tenía trabajo. Hay de los dos, o sea, es una gran verdad que, aparte de la primera pregunta, ¿no? Que estábamos debatiendo anteriormente, es que mi visión y mi vivencia también de venir de Inglaterra aquí, cuando llegué aquí en el 2008, o sea, en el 2012, o sea, me gusta ir a los países en crisis, ¿no? Y llegué aquí y veía aquí lo que yo había empezado a vivir allá, que es, o sea, cuando se empieza a hacer research, se delega. Entonces, claro, porque yo no quiero tener un overhead, no quiero tener plantilla, coste, porque no sé qué beneficios, no tengo claro los beneficios que me van a traer. Entonces, claro, yo vi allí, cuando trabajaba allí, vi este movimiento de, primero externalizamos, hacemos cosas puntuales, luego transformamos lo que son estas externalizaciones en... Sí, estoy de vuelta. Hola. Ya estamos hablando. Okay. O sea, entonces transformaban lo que eran estas externalizaciones puntuales a los retainers, ¿no? O sea, eras una empresa externa que hacías un trabajo continuo para esta empresa. Entonces, lo que pasó, y a mí me pasó unas cuantas veces, es que trabajas para una agencia y de golpe el cliente incorporaba todo el equipo de research, ¿no? O sea, pasó mucho con los bancos. Y en España lo que veo es que casi que nos hemos saltado este paso. O sea, hay muchísimas empresas que lo tienen ya internalizados, in-house, y para muchas, aunque lo tengan, buscan apoyo externo por dos motivos, ¿no? O porque realmente no es el core de lo que hacen y la externalizan por esta razón, o porque faltan skills específicos, es decir, yo tengo muy bien mi equipo de cuantitativa, pero cualitativa no hacemos, entonces buscan fuera, o también por falta de manos también, porque, o sea, crecen las empresas, cuanto más productos hacen, cuanto más servicios hacen, más hace falta conocer al comportamiento del usuario final y el equipo interno no puede crecer en la misma velocidad, ¿no? Entonces, también externalizan. Pero esta es mi experiencia. Sí. Igual bastante segura para estar en consultor. Sí. Yo solo para complementar lo que estás comentando, creo que también pasa el tipo de investigación, ¿no? Es lo que acabas de comentar, es decir, yo creo que las compañías, el 80% de su tiempo, o sea, si es un producto que está en el mercado, lo que necesita es mejorar su producto, mejorar su experiencia, por lo tanto, va a ser más un research con métricas, ¿no? Un test A/B más cuantitativo, digamos, que seguramente será in-house porque es el del día a día. Y cuando quiere hacer ciertas exploraciones para buscar espacios de oportunidad, como no lo hace o dedicar el 10% de su tiempo a eso, no tiene este equipo, pues suele contratar a las consultoras de innovación, ¿no? Las consultoras que le van a proveer estos especialistas que hagan este trabajo más de campo, ¿no? Y sí, lo que pasa es que si una empresa, como dices, empieza ya a evolucionar, yo creo sobre todo las startups que empiezan desde el inicio y tienen estos perfiles desde el inicio, para no perder ese conocimiento que se está generando desde el inicio, que es su ventaja competitiva al final, sí que los empiezan a retener a los cualitativos desde el inicio y se van formando también la parte cuantitativa, digamos, ¿no? Al final son como hacen las dos cosas. Pero bueno, hay como esas dos grandes tendencias, porque una de las desventajas de externalizar la investigación, sobre todo la cualitativa, ¿no? Porque la cuantitativa la mayoría de los suele tener in-house, es que pierdes el conocimiento. Es decir, hoy en día,
con el entorno volátil en el que estamos viviendo, necesitas salir al mercado, acatar el mercado, hacer esta labor cualitativa para rápidamente alimentar la estrategia, ¿no? Y si tienes que contratar a alguien fuera, pues es todo un proceso y eso tarda más y entonces ya cambiaron las cosas, ¿no? Del juego. Entonces, bueno, dependerá del presupuesto de la compañía, lo que comentabas tú, lo grande que es, la madurez de los directivos también, el mindset que tengan, etcétera, ¿no? Sí, sí, por eso digo, o sea, realmente creo que cuando digo que no, como hemos saltado en España este primer paso, es porque realmente estas relaciones, al menos mi visión, es que son más duraderas por esa razón. Porque Sí, cuando sí. empiezas a trabajar con un externo, aunque sea externo, tiene, o sea, el conocimiento de research siempre va más, ¿no? Entonces, este profesional o este equipo, en nuestro caso nosotros tenemos igual un equipo entero desplegado haciendo partes de investigación de clientes, claro. Entonces, cuando haces 1 o 2 o 3 proyectos, claro, ya empiezas a construir esta base y esta relación tiene que ir profundizándose en cambio de ampliándose de otra manera. Pero sí, eso definitivamente reconozco también esta tendencia de las startups que comentas. Entiendo que estaban respondiendo una pregunta del chat, ¿no? Sí, De las había preguntas. una que no preguntaba. Ha aprovechado ahí, muy bien. Pues aquí voy a lanzarles otra pregunta que me parece que está ligada a, digamos, cuál es el día a día, ¿no? ¿Cómo es el día a día de un researcher? Y aquí quizá enlazarlo a entender un poco cuál es el proceso de investigación, ¿no? ¿Qué se hace de inicio a fin? ¿Hay un fin de la investigación, no? Un poco si podemos enlazar esas dos preguntas por el lado de cómo es el día a día y también entender un poco el panorama, ¿no? De qué exactamente hace un researcher de inicio a fin. Dale, Lucho, que creo que tendremos distintas... Vale, approach. Aquí tengo has enviado unas... Bueno, minimizar. Vale. Sí, bueno, el día a día básicamente, yo creo que se va haciendo un plan básicamente trimestral de los productos que tenemos en cartera y sobre todo el ciclo de vida en el que se encuentra el producto, ¿no? Entonces, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentra el producto, pues estamos organizando, si está en sus fases, en las fases más de exploración, empezamos a organizar una serie de investigaciones que vamos a tener que llevar a cabo. Entonces, esto tiene que ver, bueno, en nuestro caso, como les dije, trabajo más Latinoamérica. Tenemos que ir pensando qué tipo de investigación cualitativa es la que más va a encajar en este modelo, con qué proveedores locales tenemos que trabajar ciertas cosas, y entonces vamos haciendo una planificación, ¿no? de la investigación, y tendrá un componente de gestión, ¿no? De gestionar toda esta logística hasta que realmente ejecutemos luego, vayamos al campo a ejecutarlo. Entonces, esto es una cosa que va en paralelo. En el día a día, y la otra parte del día a día es monitorizar aquellos productos que ya los tenemos en el mercado, que han salido, ¿no? Y que están cambiando inversiones o lo que sea. Entonces, estamos monitorizando, mirando pues, métricas, estamos viendo de hacer test cualitativos en laboratorio o encuestas, ¿no? Para ir monitorizando esa evolución y dando feedback a los equipos, pues para que vayan haciendo los ajustes para las siguientes versiones. Con lo cual, hasta en el día a día está dividido como esas dos cosas, ¿no? La gestión de la investigación que vamos a hacer, más cualitativa y que toma su tiempo diseñarla y con proveedores y tal, gestionar compras y todo esto, y luego la monitorización del día a día. Luego, cuando hay que ejecutar el trabajo de campo del cualitativo, pues realmente te paraliza todo, es decir, son 2 semanas, 3, o que estás haciendo trabajo de campo, analizando, investigando, para luego poder construir estos insights y tal. Entonces hay un bloque entero, casi de un mes, dedicado a eso, ¿no? Entre el campo, el análisis y luego a dar la información. Sí, cuando hablas de trabajo de campo, ¿a qué te refieres? Cuando hago trabajo de campo me refiero al trabajo cualitativo, que es, en mi caso, por ejemplo, es etnográfico, ¿no? Es ir a la casa de los clientes, ya sea para intentar ver sobre donde nos interese explorar un espacio de oportunidad, como puede ser un tema de personalización, cómo nosotros podríamos aportar valor en un contexto de personalización en relación a medios de entretenimiento en el hogar, y será un tema de exploración. Entonces iremos a sus casas a intentar entender pues, dónde están estos espacios de oportunidad a través de la observación de sus comportamientos actuales, ¿no? Que nos den algunas pistas. O puede ser que nosotros ya tenemos un producto en el mercado, ¿no? Y queremos ir también a sus hogares a poder entender cómo lo está utilizando
porque los datos cuantitativos nos dicen la frecuencia con la que suceden las cosas, ¿no? Nos dicen los qué es, pero no nos dicen los por qué de lo que está sucediendo. Y necesitamos tener estos por qué, y esto solo lo vamos a entender estando ahí en la casa con los usuarios, viendo cómo están interactuando con estos productos y qué es lo que están intentando conseguir y no pueden. Entonces, este es el tipo de trabajo de campo, ¿no? Es hacer una etnografía más explorativa o para encontrar espacios de oportunidad, o hacer una etnografía más para tener información, ¿no? Más profunda de un uso concreto de nuestros productos, ¿no? Súper, interesante. O sea, te pasas de casa en casa. Mucho. Uf, sí. Sí. Entonces, cuando hacemos un viaje, por ejemplo, el año pasado, en septiembre, estuvimos una semana en Brasil, 12 entrevistas, ¿no? En casas de usuarios, y la siguiente semana Argentina, 12 entrevistas en casas de usuarios. Estamos al día, sueles hacer 3 entrevistas, ¿no? Entre que terminas una hora y media, te haces el debrief, te trasladas a la otra y tal. Bueno, estás todo el día fuera, pero es increíble, ¿no? Es increíble ver las realidades distintas. Claro. Y sobre todo lo que hacemos es llevamos gente del país, de las operadoras, a las entrevistas, ¿no? Y realmente quedan alucinados, porque nunca suelen hacer eso, la gente de marketing tradicional, Sí. y cuando van a la casa de sus clientes se sienten culpables, ¿no? De cómo sus productos esos no funcionan o como ellos eran, te quedan explicando después de la entrevista, ayudándoles a configurar cosas. Bueno, esto es... A la realidad, al barro. Sí, sí, sí. Muy bien. Es muy bueno, esto es lo mejor, traer a la gente, a las casas de la gente, ¿no? A la gente de la empresa, a la casa de los que utilizan, Claro. y que vean realmente que esto no es como salen las presentaciones, Sí. ¿no? Entonces veíamos gente que, por ejemplo, decía, muy... y venía una así en plan, me voy y tal, y luego nos pedían venir a más, ¿no? Puedo ir a otras, no era... Sí, bueno. Sí. Y luego la gente te invita a comer, Claro. te quieren que te quedes. Sí, depende de la cultura, ¿no? En Brasil, por ejemplo, personas a veces nos hacían pasar por toda su casa, por el patio interior, ¿no? Y luego El baño. el baño, Sí. y nos habían preparado ahí un pica pica, y bueno, hasta el final, entonces, eso es un poco la labor del investigador en el trabajo de campo es, hablamos de la empatía, ¿no? La empatía profesional, especialmente es esa conexión, es esa conversación, es mostrar ese interés real por lo que está haciendo, ¿no? Y las personas entonces se sienten muy confiadas, ¿no? Y te acogen. Y luego al final, cuando termina esa entrevista, yo creo que es un indicador que lo has hecho bien, es cuando las personas te preguntan, pero espero que lo que te haya contado te ayude, te dicen, ¿no? No sé, estaba aquí contando de mi vida y usted está muy interesado, pero... Sí, ¿no? Y eso es un punto que lo has hecho bien, ¿no? Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Es muy, yo creo que, o sea, para mí, o sea, mi pasión también es la etnografía, Lucho, nos compartimos esto muchísimo, y a mí lo que me trae mucha humildad, ¿sabes? Porque yo salgo, ¿no? Salgo aquí de mi conchita, de mi casita, de mis maneras, y cada vez que entra, o sea, primero, que la gente te recibe, dicen, venga, entra en mi casa, desconocida, sienta en mi sofá, y yo tuve a gente, o sea, enseñándome literalmente el cajón de las bragas. No, esto no es mentira. Y claro, tú dices, ¿cómo es bueno el ser humano? O sea, que hacer research me da mucho esto también, ¿no? De que, jolín, que el mundo es un sitio muy bueno y que la gente se fía y con la mínima te comparte cosas para que tú entiendas cómo funcionan. Y además me parece poco. Y que en el fondo todas las personas tenemos ganas de contar cosas, ¿no? A los demás, ¿no? De que nos escuchen, claro. ¿No? Y cuando tú escuchas con verdadera atención, es cuando la gente te cuenta sus historias, ¿no? Sí. Sí, sí. Y si hablamos un poco más allá, el tema de las técnicas y herramientas que suelen utilizar, ¿cuáles serían? Hemos hablado de etnografía, un poco de la observación, ¿no? ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, en etnografía hay una técnica que es interesante, bueno, lo digo porque a veces me preguntan esto, ¿no? Dicen, oye, ya he hecho mi guía de entrevista, he diseñado mi investigación, pero cuando estoy ahí, ¿qué observo, no? Sobre todo cuando es explorativa, ¿no? Dicen, es que el reto es muy amplio, etcétera. Bueno, ahí tengo una técnica muy sencilla que es posta, por ejemplo, que te dice, oye, pues, posta significa, ¿no? Personas, objetos, actividades, servicios que estoy utilizando y el tiempo, ¿no? Que sería en este caso el momento. Entonces, oye, pues, lo que tú puedes es tener esto en tu cabeza. Y cuando estás hablando con esta persona, observa qué persona, observa o habla, ¿no? Sobre qué personas interactúan en esa circunstancia que estás observando. En el caso de la personalización, pues, quiénes están implicados, qué significa, etcétera. ¿En qué momentos suceden? Sí, posta, ¿no? La P de personas, ¿no? La O de objetos, o sea, con qué objetos o servicios o interfaces está interactuando para intentar conseguir lo que intenta hacer, ¿no?
la S de servicios, y servicios, qué cosas está utilizando en ese contexto de observación para conseguir sus tareas, ¿no? La T es de tiempo, pero la debemos entender más como momento, ¿no? Porque en un determinado momento tú intentas conseguir algo, entonces pues ese es el tema del momento, ¿no? Y entonces y la A es de las acciones, qué acciones, qué cosas está haciendo la gente en esos comportamientos, ¿no? Entonces, a veces este pequeño framework de posta te permite tener un marco para saber qué observo o sobre dónde, qué articulo la conversación, ¿no? Que a veces no sé por dónde ir, ¿no? Es como una técnica de estas de posta. Luego a mí me gusta utilizar mucho los jobs to be done como técnica de análisis ya. Creo que el beneficio que nos ayuda es poder entender las dimensiones del ser humano donde percibe valor, ¿no? Esas dimensiones que son más de lo funcional, lo emocional y lo social, porque son esas dimensiones que si nosotros identificamos la posibilidad de aportar valor sobre eso, es parte del beneficio que podemos entregar y que nos puede ver esta diferenciación que usan también las compañías, ¿no? Porque ir en este contexto, ¿no? Entonces a mí los jobs to be done y el análisis es algo que predico también bastante, ¿no? De utilizarlo. No sé, Sara, ¿tú quieres comentar algo? Es guay y, o sea, y me encanta, o sea, sí, cada vez yo la utilizo y cada vez que la utilizo me doy cuenta que no la domino del todo, porque siempre hay algo más que puedes añadir, ¿sabes? Como es muy completa, ¿no? O sea, a mí me chifla. Yo, mira, estos días y por el contexto, ¿no? O sea, 12 días en casa encerrada, trabajando con los niños, pasando esto más de una vez. Y una de las cosas que hice, no por esta situación, pero que también digo mucho con Mari, hemos hablado de esto, ¿no? O sea, que investigación cualitativa, los métodos, no hay un libro que tú digas, mira, me he comprado mi libro y aquí están todas las técnicas. Y de A al Z, este es el catálogo. Porque esto no es así. Para mí, al menos no es así. Yo veo más como, o sea, tú tienes la pregunta, ¿no? Tienes que contestar a una pregunta de investigación. ¿De qué me puedo poner, no sé, de qué me puedo hacer servir para contestar esta pregunta? Entonces, un proyecto que hice que me enseñó mucho era con unos ingenieros y que yo no entendía ni patatas de lo que hacían, porque esto es muy difícil, ¿no? Cuando haces unos productos de consumo que son como cómo la gente imprime fotos, ¿no? O cómo la gente compra ropa, esto ya, yo también lo hago y más o menos me puedo tal, pero unos ingenieros civiles o una gente que invierte en bolsa, o sea, ¿cómo empiezas, ¿no? A saber cómo empiezas a analizar esto? Entonces, una de las cosas que me resultó muy útil era hacer esta observación de la manera como trabajan. Era sobre trabajo, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que visitar a la casa de alguien, nunca será, pero era una cosa que me llamaba watch me work, ¿no? O sea, mírame trabajando. Que tú pides a la gente que se conecte a su herramienta de trabajo diario, que ponga hablas, hola, no sé qué, buenos días, y ya empiezan a compartir pantalla y tú con el mute, y esta persona en el comienzo, y es muy interesante porque va trabajando más o menos hablándote, ¿no? De, ahora estoy haciendo tal, no sé qué, y luego se olvidan que estás. Se olvidan que están compartiendo su pantalla, o más o menos, y entran realmente en el flujo de su trabajo, y allí sale oro. De allí sale como, entonces, no es lo mismo, hay que complementar con otras cosas porque te quedan miles de preguntas, obvios, pero es guay, o sea, intentarlo y es algo que la gente más o menos puede hacer bien. Sí, no es complicado. y esto que me acabas de comentar me ha dado pie también a otra que puedes aplicar cuando estés en el trabajo de campo, ¿no? Hablando con los usuarios. O incluso si no estás, digamos, en el contexto del usuario, si has tenido que hacerlo en una cafetería, lo que sea, ¿no? Si estás hablando de un determinado tema, una técnica que es bastante buena es el decirle muéstrame cómo lo haces. O muestra, por ejemplo, una vez estábamos hablando con un chico sobre el tema de huertos y nos hablaba pues toda su rutina de huertos y tal, y era una entrevista que no podíamos estar en el contexto. Entonces un momento le dijimos, oye, ¿nos puedes mostrar una foto de cuando estás en el... sí, dijo, nos sacó el móvil y nos mostró, y había una persona más en esa fotografía, ¿no? Entonces pudimos entender, o posta, ¿no? Persona, ¿no? ¿Quién es esa persona? Porque no nos había hablado de él. Es mi padre, nos dijo. ¿Es tu padre? ¿Cómo que es tu padre? Sí, porque esa actividad yo la hago con mi padre, no sé qué. Entonces empezó a salir
otra persona, ¿no? Le habíamos puesto a otra persona relacionada con ese momento donde él compartía y todo lo emocional que significaba para él compartir eso con su padre. Y era algo que en el discurso no nos lo había dicho. Pero a través de muéstrame, ¿no? Que por ejemplo, fotografía, o en tu caso, muéstrame cómo lo haces, ¿no? Entonces, y ahí entra la contradicción entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Porque a veces idealizas tu rutina, idealizas lo que haces y hay pequeños detalles que... Hay una anécdota que les cuento, ¿no? Que es la de una chica en Brasil, por ejemplo, que vivía con su marido, no tenían niños, y compartía la cuenta de Netflix con su madre. Entonces esta persona nos dijo que compartía la cuenta de Netflix con su madre, tal, tal. Cuando dijo, muéstrame cómo usas Netflix, entonces se puso, fue al salón, puso la tele y habían 5 perfiles. Entonces nos pareció raro, porque si solo compartía la cuenta con Netflix, habían 5. Y le preguntamos, oye, ¿y quiénes son estas personas, estos perfiles? No lo sé. Entonces, ¿cómo que no lo sabes, no? Tienes que ser curioso, ¿no? Como decía. Bueno, porque esta es la cuenta de mi cuñado, que un día vino a quedarse a dormir, dijimos que si quiere pueda logarse con su cuenta de Netflix allí. Digo, ¿y lo usas así? Sí. ¿Y no te molesta? No. Entonces, la siguiente pregunta es ¿por qué, no? O sea, como todo buen researcher, ¿por qué lo usas así? Bueno, dices, porque mi cuñado siempre me recomienda películas, sus gustos más o menos encajan con los míos y sé qué ver. Y de esta manera miro lo que él ha mirado, estoy entrando en su cuenta de Netflix y entonces ya no tengo que preguntarle, descubro nuevos contenidos, ¿no? Entonces, pues ahí aparece toda un área interesante de exploración, ¿no? Pero bueno, es muestra. A ver cuándo Netflix lanza esta funcionalidad. Estamos trabajando. Pero bueno, es lo que quiero decir, la muéstrame, ¿no? Que te da Totalmente. No encontrarías si no se lo pides. Y en este caso... Totalmente. O sea, hay gente... Perdón. Vamos con retraso. Pues es pequeñita la anécdota. O sea, esto mismo que dices, ¿no? De cuando alguien te dice, no, la herramienta, o sea, otra vez, es una herramienta de trabajo, en este caso era un cliente B2B, es una herramienta realmente que tenías que aprender a utilizarla. Entonces, hablar con la gente y decía, no, que es muy completa, me sirve y no, o sea, es realmente aquí mi one-stop shop y todo bien, ¿no? Claro, y entonces observabas y en la mesa estaba la herramienta verde y había el cuaderno, un Excel y la calculadora. Y era en plan, claro, utilizas otras herramientas, o sea que no estás supliendo todas tus necesidades. No, pero esto no cuenta. Esto es lo normal, ¿no? O sea que el ser humano, hay una frase que me gusta mucho que es el satisficing, ¿no? O sea, la gente se acostumbra con cosas que luego piensa que es normal y que el research es el que tiene esta visión del mundo que tú decías antes, ¿no? Que te dejas en la puerta a la hora que empiezas a investigar y dices, no, esto no es lo normal. Exacto. Tú te acostumbras con esto, pero puede ser mejor. Y esto es súper interesante y se lo puede hacer con observación. Súper. A ver, yo estoy viendo un poco la hora y tenemos muchas preguntas. Uy, se ha ido volando, ¿eh? Se ha ido volando, sí. Voy a ir trayendo preguntas, ¿vale? Para que no tengamos que... Estoy mirando un poco la información que teníamos, pero yo creo que hemos cubierto bastante todo lo que íbamos a hablar. Vale, lanzo esta de aquí, que la trae Juan Rodríguez. Me gustaría que hablarais del research cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo encajan peso y rol de cada uno a la hora de elaborar un research plan? ¿Quieres tú, Sara, darle? Pues depende de lo que es tu pregunta de investigación. No sé qué decirte. O sea, es horrible, ¿no? ¿Cómo se compagina? Siempre es un depende. Claro, o sea, si tu pregunta de investigación realmente es algo que tú necesitas entender un porqué, quizás el cualitativo te va a valer no de nada, pero de menos, ¿no? Pero si lo que necesitas entender es cuánto pasa, con qué frecuencia, cuánta gente, o sea, todo lo que es numérico, pues obviamente. Entonces, obviamente la mayoría de las preguntas de investigación se beneficiarían de una triangulación, ¿no? De tener el cuánto, ¿no? Y el por qué. Pero claro, es que lo primero es establecer tu pregunta. Sí. No creo que haya que haber cada vez decir, no, aquí solo hacemos esto, o siempre tenemos que hacer los dos, o siempre tenemos que hacer lo otro. Sí. No sé, Lucho, sí, ¿cómo lo miras tú? Comparto contigo tu visión, tal vez simplemente para poder complementar un poco, yo diría, cuando estamos en una fase de buscar espacios de oportunidad, donde no, y espacios de oportunidad significa que es algo nuevo y por lo tanto no hay información en el mercado sobre esto, no va a haber datos cuantitativos o habrán datos cuantitativos, pero que no nos dan respuesta a las preguntas, como dices tú, Sara, nuestra pregunta de investigación.
Lo único que tenemos es investigación cualitativa, de la cual tenemos que fiarnos cuando hemos identificado un patrón recurrente en el mercado, ¿no? Cuando hay una saturación en el discurso y hemos encontrado un patrón. Es eso. Ahí va a haber la investigación cualitativa, tendrá un 90% de peso y habrá una investigación cualitativa de referencia de tal. Cuando tenemos el producto en el mercado, ¿no? Y lo queremos evolucionar, pues ahí vamos a tener un 80-85% de investigación cuantitativa con métricas que nos van a ayudar a evolucionar el producto y un 10% de investigación cualitativa para poder entender esos porqués. Hoy no entendemos por qué la gente le da este botón. Al final, aunque la métrica dice que el 80% lo hace, lo hemos puesto y no nos compran. ¿Por qué? ¿No? Entonces, ese es un poco el tema. Les pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? En Telefónica, cuando estuvieron haciendo una vez una evaluación de qué es lo que la gente más veía a nivel de vídeos, salía que el 80% de la gente veía vídeos de música. Claro, si tú dices, la gente ve vídeos de música, vamos a desarrollar servicios de música de vídeo. Pero cuando hicimos ese 10% de investigación cualitativa, de ir a entender a esta gente, era en el caso de en Perú, cómo veía la música, lo que observamos era que la gente se ponía eso. YouTube en el móvil, en el trabajo, se conectaba a la wifi del trabajo, lo ponía boca abajo para que nadie se dé cuenta y escuchaba música todo el día. Entonces la gente no quería ver vídeos de música, quería escuchar música. Por lo tanto, cuando lanzaban ese servicio no encajaba con la métrica que te decía el 90% escucha música, pero no quieren ver música, lo quieren escuchar música. Entonces, ahí es donde debemos de meter un poquito de investigación cualitativa para responder esos porqués, ¿no? Pero es un poco así, 80 cualitativa al inicio, cualitativa, poco cuantitativa porque no va a haber, al otro lado mucho cuantitativa, poco cualitativa porque estás yendo ya en mejoras de un producto, ¿no? Súper. Es muy buena visión, es verdad. Voy a traer, a ver, esta, yo no sé si puedo traerla o no, pero bueno, la pregunta que nos hacen es, me gustaría saber tips para research en tiempos de cuarentena. Yo creo que aquí Sara tienes muchos que Tienes contarnos. mucho que contar, Sara. En tiempos de cuarentena, y aquí voy a meter un poco la oportunidad, porque estamos trabajando en un challenge y están trabajando los chicos de manera colaborativa. Entonces también, ¿no? O sea, en tiempos de cuarentena, de manera colaborativa. Y también otra pregunta que hacen, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas o herramientas que usan más seguido? Pero relacionado con la primera pregunta, yo son dos creo separadas. que relacionado con la de cuarentena. En tu terreno, Sara. La que más se puede usar. ¿Qué os voy a decir? O sea, yo cuando explotó todo esto la semana pasada, me encontré en la situación, ¿no? Planes, y los planes hacen como, y todo el mundo, ¿no? Que está aquí probablemente pasó por lo mismo y pensé, pues genial, ¿no? Yo había tenido oportunidad de haber tenido estos cambios de planes otras veces, de estar en un sitio, o sea, empezar un proyecto que iba a ser pues de observación o que íbamos a tener investigación en vivo, ¿no? Y que tuvimos por las circunstancias que cambiar todo al remoto. Entonces digo, jolín, pues si esto ya me ha pasado, menos dramático, menos trágico, pero a mí me ha pasado. Entonces tratamos de, como en Singular también, hacemos un montón de investigación en remoto porque tenemos oficinas ahí en muchos sitios. Pues hicimos un documento que igual comparto con vosotros en un ratito. Igual, ¿qué hago, Sí, Mari? ¿Lo compártelo. comparto? Sí, es muy útil el documento, Sara. ¿Qué hago? Comparto la pantalla para enseñar cuál es y luego envío un link. Exacto. Vale, espera. Es que, a ver si lo hago bien, ¿eh? ¿Esto se ve? Sí, Yo tengo que decir que fui de los primeros en descargarme porque digo, ahora tengo que utilizar estas técnicas. Esto es oro puro. Se ve. Bueno, o sea, hemos hecho esto. Las ilustraciones son de Marta Solís, no sé si está conectada, me dijo que vendría. Entonces, hemos hecho básicamente esto, ¿no? O sea, poner aquí un poco de cuáles son estas principales diferencias, hacer un research, cómo pasar de un escenario al otro en esta situación en que estamos, ¿no? Y intentar resumir un poco cuáles son las diferencias y cuáles son las ventajas, porque la gran realidad es que en el mundo real no hace falta estar confinado en casa para poder hacer research. Ahora, claro,
y no os voy a pasar, o sea, ahora dejo de compartir esto, simplemente era para enseñar un poco lo que hay aquí dentro y lo podéis, está disponible, os voy a enviar un link y nada, es un PDF, es grande para pasar por aquí, o sea que os envío un link y lo podéis descargar. ¿Cómo dejo de compartir mi pantalla ahora? Te lo quito. Ya está. Ah, gracias, ok. Entonces, básicamente, o sea, yo creo que hay dos lados. El primero es, una cosa es hacer investigación en remoto en un ambiente normal, que ya tiene algunos retos, ¿no? O sea, hay el reto tecnológico, que es muy importante, o sea, tienes que entender con quién estás hablando y muchas veces, o sea, yo hice, por ejemplo, investigación en remoto y con gente, granjeros en Brasil, ¿no? Claro, era imposible decir a esta gente que tiene internet de satélite que se conectar y compartir una pantalla contigo para hacer una entrevista. No, era por SMS, ¿no? Se hace investigación en remoto por grupos de WhatsApp. O sea, otra vez vuelvo a lo mismo. Es ser creativo a la hora de pensar en con quién estás hablando, qué pregunta tienes que contestar y qué herramientas ellos, o sea, la gente con quien tú estás hablando, tiene la capacidad de hacer, porque tú lo que no quieres es hacer a la gente aprender una herramienta nueva para hablar contigo, ¿vale? Entonces, para mí esto es súper clave. Claro, si tu objeto de investigación, si las personas con quien vas a hablar son pues gente que pasa el día en calls, pues pueden utilizar Zoom y compartir la pantalla contigo, ¿no? Y si es otro equipo que está en tu empresa y en otro lado del mundo, pues puede ir a herramientas aún más sofisticadas tipo, ¿no? Miro, Mural o lo que sea para realmente este trabajo más colaborativo. Entonces, pensar con quién estás hablando. Pero una de las cosas que cuando hemos empezado a hacer este documento en el equipo hemos hablado es cuidado, porque dos cosas. Uno, la gente está en casa aburrida y se lanza cualquier cosa, ¿no? O sea, la gente que o por las circunstancias no está trabajando o porque está pues encerrada en casa o lo que sea, claro, entonces la captación tiene que ser un poco más firme. Pero también la gente empieza a estar muy estresada, ¿no? Muy agobiada, no está en su ambiente normal, está en un ambiente quizás de enfermedad, de miedo o de inseguridad, está con interrupciones, como a mí me ha pasado, tiene una conexión a internet que no es la mejor, no puede dedicar una hora de su día a estar aislado en una habitación tranquila como pedimos, ¿no? Que es lo ideal, decir, pues tienes que tener auriculares muy buenos, esto es el escenario ideal, pero el escenario ideal pasa una de cada 10 veces, entonces, claro, todas estas cosas, si tenías que hablar con 6 personas pues intenta captar a 10, porque 4 se te van a caer tranquilamente. No van a poner conectar, el hijo ha empezado a llorar, el internet no le funciona, la cámara no le va, el micrófono no le va, y este participante se te va a caer. Entonces, hay todos estos pequeños mini matices que he intentado poner muy prácticos en ese documento que voy a compartir, que para mí espero que hemos tenido algún feedback bueno de gente que ya lo ha podido utilizar y dijo, jolín, que esto ha funcionado y a mí me ha ido bien. Pero no sé si esto contesta la pregunta que teníais. Yo quería complementar que ahora pensando en lo que me comentabas y encontrarme también en este contexto, ¿no? De que tengo que utilizar estas herramientas para poder seguir aportando valor dentro de mi trabajo, ¿no? Ahora que no puedo ir al contexto. Hay una técnica que se suele utilizar también para los trabajos de campo, que son los diarios, ¿no? Las cultural props. Entonces, yo creo que ahora tenemos un poco que articular esto, es decir, oye, podemos pedirle al usuario que nos complete unos diarios que pueden ser por WhatsApp, digitales, etcétera, y de modo que cuando nosotros lo tengamos, miremos pues, qué ha contestado, cuál es ese contexto y tal, y podamos ir a esa entrevista online mucho más focalizada, porque normalmente cuando estamos en la casa del usuario, estamos una hora y media, ¿no? Conversando y tal, y digitalmente es más cansado, ¿no? Estar frente al ordenador una hora, con lo cual tal vez apoyándonos esta técnica de diarios con un trabajo previo con los usuarios, de ahí veremos también cuántos nos responden, se nos caen, como dice Sara. Si quiero hacer 10, pues 4, pues hacerlo con 10 y seguramente algunos se caerán. Y a partir de ahí ya tengo un punto de avance luego para la entrevista, ¿no? Para que la entrevista online sea más reducida. En ese diario también le puedo pedir que me mande fotografías de sus objetos, etcétera. O sea, le puedo pedir cierta información de contexto que tal vez no voy a poder hacer online,
Entonces, de alguna manera, combinar estas dos técnicas, ¿no? Ujú. Porque Total. lo que están haciendo ahora en el challenge, bueno, pero en general, en cualquier tipo de investigación remota, sobre todo es trabajar mapas de agentes, trabajar entrevistas, ¿no? Captar a personas para poder hablar con ellas. Y yo creo que aquí también entra un poco el ingenio, como comenta Lucho, de incluso usar WhatsApp, ¿no? De enviar audios y poder utilizar todos los canales que podamos para que nos puedan seguir transmitiendo, ¿no? la información que podrías hacerlo en un formato más presencial, ¿no? Sí, yo creo que es clave lo que comentó Sara, es decir, nosotros tenemos que ser empáticos con el usuario y usar las herramientas que él está usando actualmente para comunicarse y adaptarnos a esas herramientas, ¿no? Dice, oye, que se usa WhatsApp para comunicarse y es hábil, pues entrevista por WhatsApp, videollamada, lo que sea, para no forzarle a usar herramientas que no... A cambiar Sí, comportamientos. a cambiar, porque si no se nos hará más tedioso la conexión. Todos los problemas que comenta Sara en el documento, que está genialmente explicado, y me lo he leído. Que por Está ahí. cierto, Sara está compartiéndolo, me imagino que lo están viendo todos. ¿Esto salió bien? Sí, lo Hay veo. un link, sí. Hay un link, le dan al Go y van a entrar directamente a la landing para poder descargarse el documento. ¿Vale? Voy a seguir trayendo un par de preguntas. Genial, sí ha funcionado entonces. Okay. Sí. Ha funcionado súper bien. A ver. Guay. Esta pregunta de aquí, que también la habíamos comentado nosotros de cara al post, ¿no? Lo voy a leer, de Gianfranco Sebastiani. Una vez finalizado un proceso de investigación y entregado y presentado los resultados, ¿no? Los hallazgos, ¿cuáles creen que son los siguientes pasos para mantener viva toda esa información? Técnicas que nos permitan continuar con el proceso de diseño enfocado en estos hallazgos, que es un poco lo que hablábamos de darle tangibilidad, de darle un impacto, de asegurarnos de que estos insights de verdad se apliquen, ¿no? Y que esto tenga una continuidad, ¿no? ¿Cómo lo gestionáis en vuestros proyectos? Muy buena pregunta, ¿no? Esta. Yo creo que hay diferentes herramientas, ¿no? Pensaría algunas. Que los insights deben también estar reflejados como principios de diseño, ¿vale? Para que estén constantemente marcando la dirección y sentido del producto que vamos a desarrollar o el servicio que estamos desarrollando, punto uno. Y deberían a partir de ahí desprenderse KPIs también de experiencia, de modo que también podamos ir midiendo en las diversas catas de experiencia que vamos midiendo, si estamos o no desviándonos de esos KPIs de experiencia de una manera muy sencilla de articular a que estamos siguiendo esa visión y ese sentido de lo que hemos detectado, ¿no? Esa es para mí ahora la manera más eficiente de poder seguirlo. Y esos KPIs tienen que ser para el equipo de producto también, ¿no? Como que el equipo de producto tecnológico también sus KPIs sean para el equipo. Al menos es como lo hacemos en el equipo de Telefónica. Tenemos nuestros KPIs de experiencia, se trasladan a todo el equipo de producto tecnológico, y el tecnológico nos traslada también unos KPIs a nosotros, ¿no? Entonces, así todos nos preocupamos porque se cumpla con la experiencia, que esos insights, que lo que estamos haciendo está alineado con los insights, ¿no? Lucho, yo ahora, no sé si puedo, ¿no? Sí, claro. También, ¿no? No, yo tengo curiosidad porque nunca llegamos a hablar de eso y es un tema que me viene como recurrente en muchos sitios. Es decir, una cosa es esto, ¿no? Cómo hacer que estemos todos alineados, que research venga con diseño y venga con producto. Pero luego, ¿cómo en Telefónica, por ejemplo, solucionáis, no sé si puedes hablar de esto, el tema de hacer que los estudios, o sea, que lo que sale de los estudios, o los insights o las conclusiones, sean alcanzables no solo por el equipo inmediato del producto específicamente, pero por el general de la compañía. O sea, hay gente que lo soluciona, empresas que lo solucionan con repositorios, ¿no? O sea, grandes bibliotecas de insights. Hay gente que se lo soluciona con bibliotecas de estudios. Hay gente que lo soluciona con, pues, tener un equipo a disposición, un equipo de conocimiento interno. Y tengo curiosidad de saber. Trabajamos por equipos de proyectos, ¿no? Que cada equipo se hace de manera distinta, de poner más de nuestra experiencia más real. Tenemos un repositorio de insights en un blog interno donde está disponible para todo el equipo y para cualquiera de la organización que lo quiera consultar, ¿no? Ese es un punto uno. El problema es que hemos aprendido también en el camino que, claro, los insights responden a un determinado momento.
tiempo, ¿no? Entonces, cuando ahora queremos remitirnos a un insight del estudios del 2010, no tiene sentido, el mercado ha cambiado, el mercado Ya. cambia cada 2 años, ¿no? Radicalmente. Entonces, por eso es la necesidad y la urgencia de estar catando constantemente el mercado y la estrategia ir ajustándola, ¿no? Y entonces tener estos KPIs semestrales para luego revisarlos, ¿no? Eso también hemos aprendido, ¿no? Hay una visión, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, las cosas han cambiado, o sea, seguramente nuestro producto en Brasil está extremadamente siendo consumido porque la gente está también haciendo cuarentena, ¿no? Y entonces es un buen momento para lanzar un producto. Pero bueno, que tenemos un repositorio que es para el equipo de Insights, pero nos hemos dado cuenta que esos Insights al final, dependen de un determinado momento de tiempo, pues su vigencia es 1 año y medio, como mucho. Vale, esto es interesante, el periodo, ¿no? O sea que hay otros periodos que se aceleran, como este que estamos viviendo, que ya todo deja de valer. Exacto, Casi. es lo que decíamos, ¿no? Ya. Donde las personas Todo. percibían valor Sí. va a cambiar radicalmente, ¿no? Entonces Sí. ahora tenemos todos que revisar esto rápidamente. Tenemos que, ¿no? Aquí hay una pregunta que ahora les voy a compartir. Antes de los repositorios, aquí hay otra pregunta. Me gustaría saber herramientas y procesos para organizar repositorios donde traquear a usuarios para research. Me imagino que es como más un banco de datos de futuros usuarios para entrevistar o personas, ¿no? A las cuales poder llegar para poder preguntar sobre su experiencia sobre tal producto o servicio. ¿Cómo se organizan a nivel de contactar con agencias o lo hacen interno? ¿Cómo lo gestionan? Sara, ¿le contestas? Bueno, no, yo porque, mira, desde la consultoría nosotros hacemos esto, pero son muchos, entonces cada proyecto es un mundo y cada empresa es un mundo. Pero esto a mí también es otro tema que me viene interesando mucho por el tema del Research Ops, ¿no? De la operacionalización del research, que es, no sé si todos los que están aquí lo conocen, si no lo conocen, buscar, es una comunidad que está creciendo ¿Conocéis muchísimo. qué es Research Ops? Porque ahora Sara va a dar una... No, mentira. No. Mira, no. Bueno, que no. Vale, o sea, en un minuto, o sea, Research Ops es igual que en Design Ops, es la disciplina, no es una disciplina, pero puede ser un puesto, puede ser la estrategia o la manera como se operacionalizan las partes del research que no son ejecución, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con el marco organizativo, todo lo que tiene que ver con captación de participantes, todo lo que tiene que ver con organización del conocimiento, de bases de datos, de la burocracia, de lo legal, de todo lo que nosotros, los researchers, venimos haciendo toda la vida. Hace un par de años, Katie Taussig, que ahora es la Research Ops Manager de Atlassian, en el 2018 empezó una comunidad que aquí en Madrid, que aquí en Barcelona, aquí en Madrid, tuvimos talleres de esto, y que básicamente lo que definió fue un marco, ¿no? O sea, cuáles son todas las cosas que se hacen en research y que hasta este momento son como invisibles, ¿no? La dábamos por descontado que todo el mundo tenía que hacerlo todo. Y no solo esto, pero también, o sea, un marco en que, por ejemplo, se definen cuáles son los skills de research, cuáles son las necesidades que existen dentro de los equipos para que la operación de la profesión se dé. Entonces, muchas empresas ya tienen profesionales y equipos dedicados solo a esto, ¿no? En España menos, pero va creciendo. Entonces, esta parte de la operacionalización del participante justo es muy interesante porque es cuando hablamos con nuestros clientes o en la comunidad, cuando hablamos de la operación, es siempre como el primer dolor, ¿no? Es como lo que impide o lo que dificulta, es el engorro principal de muchos equipos de investigación. Y Katie, en varias charlas que hay disponibles también en YouTube, si lo buscáis, da charlas frecuentemente y son cosas muy interesantes. Ella lo que hizo en Atlassian fue, o sea, lo primero que fue hacerlo a mano, como en todo servicio, ¿no? La implementación de un nuevo servicio es hacer esta parte de proporcionar a los equipos una base de datos, que puede ser un CSM, puede ser un Excel, puede ser lo que sea, pero que se pueda traquear por perfiles y necesidades del equipo quiénes son los usuarios con quien tienes que hablar. Entonces,
y los equipos que lo están haciendo alrededor del mundo siempre empiezan a proveer esto a mano. Y luego encuentran maneras para que esto sea self-service, ¿no? O sea, para que los investigadores mismos tengan una manera, una herramienta en la que puedan traquear y seleccionar personas con quien hablar. Muchas empresas utilizan tan sencillamente como un Airtable, ¿no? Es una herramienta ahora muy potente para hacer esto porque te da funcionalidades que van más allá de la celda de Excel. Otras han construido herramientas bastante más sofisticadas, propias, justamente para hacer captación interna. Y nosotros, o sea, en muchos proyectos lo que nosotros utilizamos son grandes Excels, muy ya con scripts, pero que ahí están, pero que de alguna manera quiten del investigador este trabajo que es el manejar y agendar cada una de tus entrevistas, ¿no? Esto es algo súper engorroso y que ralentiza mucho el proceso. Sí, sí, correcto. Es todo lo relacionado a investigación con esa investigación. Sí. Claro, hacemos Sí, mucho. la gestión, ¿no? ¿Cuál es tu día a día? Ya tengo que gestionar agencias y tal. Sí, en nuestro caso, yo creo que hay de dos tipos, ¿no? Cuando es una exploratoria, trabajamos con agencias con agencias de panel para que nos proveen usuarios, porque al final es indistinto que sean clientes o no nuestros. Y cuando tenemos un producto en el mercado, claro, tenemos claro con nuestros clientes. Entonces vamos a los equipos de marketing de cada país donde vamos a hacer el estudio y les pedimos que las bases de datos se las entreguen a la agencia de panel, a la agencia de captación, para que capte gente de esa base de datos nuestra, de nuestros clientes, ¿no? Entonces es un poco particular porque, bueno, es un producto en el mercado y tenemos que hablar con esos clientes, ¿no? Entonces, por un tema legal, nosotros no podemos nunca tener acceso a esa base de datos y hacemos que el país se lo envíe a una agencia local de captación, que es la que hace la captación y luego nos agenda las entrevistas, ¿no? Sí, sí, con RGPD, cuanto menos datos tenemos que tener, mejor, ¿no? Vale, genial. Pues ahora os cambio un poco el tema. Hemos hablado también de la parte de la comunicación, ¿no? Que también es súper importante en esta disciplina. Voy a traer esta pregunta que nos trae Marcos Camacho. Para presentar los resultados, ¿es preferible tener una presentación más general tipo un PowerPoint o una tipo libro en blanco o un informe escrito con todos los detalles y fuentes? ¿Cuál sería, digamos, el formato? Obviamente vamos seguramente a decir depende, pero ¿cuál sería quizá el ideal? Estamos hablando aquí también temas de infografías, me imagino, ¿no? ¿Cómo se está haciendo actualmente en el mundo del research para presentar los resultados? Sí, sí. Sí, bueno, nosotros la verdad es que lo articulamos normalmente en slides, ¿no? Bien, pueden ser de Google Drive o de PowerPoint, pero sí que intentamos definir la narrativa que va a tener ese discurso, ¿no? Y intenta ser lo más visual posible, tiene el mayor número de textos posibles, donde intentamos expresar la voz del usuario, ¿no? Con quotes, con fotografías reales del contexto, porque el objetivo al final es que esas personas que nos están escuchando, que no han podido estar en el contexto, empaticen también con esas historias que les estamos contando para que entiendan dónde están los espacios de oportunidad, ¿no? Por lo tanto, hay una narrativa desde al inicio, la metodología de lo que hemos hecho, la muestra tal, ¿no? Lo que hemos hecho, el tipo de técnicas que hemos utilizado, y luego ya empezamos a explicar, pues, el insight, el aprendizaje, en los hechos que están sustentando esas observaciones, esos patrones identificados que sustentan ese insight que está en el titular, y una fotografía que normalmente ocupa la mitad de la página, donde se está viendo a esa persona en ese contexto haciendo algo que te está evocando ese insight, ¿no? Porque necesitamos ser muy... Hay que verlo, ¿no? Hay que... Sí. Y en algunos casos incluso algún trozo de algún vídeo muy pequeñito de 30 segundos de algún momento clave, esto, ¿no? O a veces también lo que hacemos es primero lanzar a los que van a venir a la reunión un vídeo resumen de 5 minutos de cosas que han dicho diferentes usuarios que nosotros ya hemos visto como patrones identificados, y esto causa mucha atención, la gente lo ve y entonces quiere venir a la reunión. Y ahí ya llegamos a este tema, ¿no? Insight. Al final, las conclusiones, aprendizajes y los siguientes pasos que se va a hacer con el equipo de producto, ¿no? Para
para avanzarlo. Más o menos una estructura más o menos tipo que seguimos, que en principio nos funciona, ¿no? Qué guay, ¿Tu qué caso, guay. Sara? Sí, sí, bueno, es que sí, o sea, intentamos ser creativos. Nunca hay dinero, ¿sabes? Este es el tema. Nunca hay tiempo, nunca hay dinero. Es la esta es la gran verdad. Yo puedo parar aquí delante de todos vosotros y decir, sí, hacemos cosas súper creativas. Hombre, cuando Claro. podemos, sí, sí, pero la mayoría de las veces pues hay que entregar porque hay que tomar una Ujú. decisión, porque el equipo de diseño está esperando esto y chimpum. Eh, en mi, o sea, yo lo que intento hacer no es siempre de esa fase anterior, nosotros muchas veces hacemos un poco más posterior, cuando ya hay un producto, es traer al equipo a la sala, ¿no? O sea, estar allí o a la llamada o al campo a venir a la tienda contigo para que vean, porque Ujú. total, estar allí y verlo de primera mano es tocar la tierra con digo siempre que es como ver una postal o tocar la playa con tus deditos del pie, ¿no? Ujú. No hay comparación. Claro. Y luego creo que también, y más allá de esto, o sea, y hay que entregar tal, pero yo veo cosas súper interesantes de cómo atraer a la gente a quien que estén también en tu presentación, porque la puedes montar y luego pues hay dos personas Claro. y te interesa por esto, y ya me enviarás esta presentación por correo, ¿no? Ujú. Que la leeré el viernes y entonces uno de nuestros clientes hace una cosa que es súper chula, que es ofrece sesiones de cine, ¿no? Pone vídeos de investigación y da palomitas al equipo, que es tan sencillo, ¿no? Qué Compra buena, ¿eh? unos palomitas de microondas Para que venga. o sea, palomitas a todo el mundo y que vengan y que ponen a los desarrolladores, ¿no? Y a los de producto a mirar vídeos de gente utilizando sus cosas y que esto también ayuda mucho a crear esta empatía, no solo o sea, Ujú. de entregar resultados y tal, pero de crear esta empatía general, porque la gente no utiliza las cosas como vosotros creéis que utilizan, ¿sabes? Y esto Claro. es súper chulo también. Qué guay. Qué bueno, esto me gusta. ¿Sabes? Esto lo hace bastante Remco. Ah, sí. Ah, sí, de Sí, las palomitas. no, las palomitas no, los vídeos. Ah, Es vale. decir, como, bueno, lo he visto que lo hacía, que traía todo el equipo, ¿no? Y Ujú. les hacía ver todas las entrevistas de cada usuario. Consume bastante tiempo, ¿eh? Sí. Entonces Sí, nosotros, sí. al final, como no podemos paralizar tanto porque hay equipo de desarrollo y tal, lo que hacemos, este vídeo resumen que te digo de 5 minutos, con puntas, Ujú. la gente está diciendo cosas, entonces la gente se queda Como como, que tengo, claves, tengo ¿no? que escuchar esto porque ¿no? Los mueve de sus cimientos, ¿no? Pero bueno, pero me parece fantástico de lo de las palomitas y que ven las entrevistas, me parece fantástico. Pues para los que están participando en el challenge, ya saben, guardar fotos y todo lo que podáis para la presentación que les tocará hacer. Tengo una pregunta Sí. también muy interesante que, a ver si podemos responderla. ¿Cuál es el tiempo adecuado para hacer un research potente? Potente. Buah, hay tantas palabras que no sé decir aquí. Adecuado, tiempo Ah. y potente. ¿Cuál es No el sé, tiempo hasta no me atrevo, es aproximado? como, ¿qué tiempo? Bueno, Depende del tipo de Depende. research también. depende Sí. también. Bueno, no, a ver, yo por ejemplo les cuento nuestros tiempos, ¿no? Nosotros más o Ujú. menos, ponte, pues puedes estar diseñando la investigación si tienes toda la información un par de días, hasta 3 días como mucho, hasta tenerla cerrada y tener los feedbacks, ¿no? Digamos, a veces esto en el tiempo no sucede en 3 días, es una semana porque Ujú, la ujú. gente tiene reuniones y tal, ¿no? Pero bueno, 3 días ya lo tienes diseñado, probado con los diferentes puntos de vista. Desarrollar las guías de investigación y los screeners para la captación. Yo creo que un par de días enteros los tienes, dándole vueltas, iterando con tus compañeros, hablando con diversas partes Ujú. del equipo para ver cómo coger sus puntos de vista y tal. El trabajo de campo es una semana, eso nadie te lo va a quitar. O sea, es Ujú. una semana de trabajo de campo, 3 entrevistas por día, guardándote una porque se te va a caer seguramente mucha gente y tienes que guardarte un día. Y viene la fase de análisis, ¿no? Donde realmente puedes estar así semanitas enteras haciendo el análisis y reportando, pero trabajando 100%, ¿no? Porque es mucha información a procesar y tal. Y luego vienen las rondas de ir comunicando, vas comunicando a un equipo, a otro equipo, luego vas subiendo las jerarquías y tal, pero bueno.
Eso es más o menos 3 semanas, más o menos, ¿no? Más o menos. Y enlazo con Sí, esta otra pregunta también, que es ¿cómo sabes cuando ya investigaste suficiente? ¿Cómo sabes cuando ya investigaste suficiente? Cuando empiezas a identificar cuando la patrones gente, sí, recurrentes. Claro, Ujú, si yo hablé con 10 personas y tengo 10 cosas distintas, no identifico ningún patrón, algo está fallando. No estoy haciendo las preguntas correctas, no estoy entrevistando a las personas correctas, o no hay un espacio de oportunidad. También puede ujú, pasar. Entonces, ujú. tendrás que seguir hablando con más gente, ¿no? Yo creo sí. que el patrón recurrente, o sea, el patrón que nos dice, oye, ya hemos encontrado algo, normalmente es que de 12 personas, al menos Ujú. 6 han expresado un tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, ahí hay probabilidades de que el 70%, a mí me gusta decir 70%, en base a mi experiencia, que hay un patrón recurrente en un determinado segmento del mercado. Ujú. Sí, sí, tienes que estar seguro de que estás, pues muchas veces pasa que tú dices, jolín, yo no dejo de aprender cosas nuevas, es porque pensabas que estabas hablando con las mismas personas, ¿no? Con el mismo target, y resulta que lo que tienes que hacer es separar ese target y volver a hacer la misma, o seguir haciendo la misma investigación más Ujú. enfocada. Sí. Pero Y yo volviendo a creo, la pregunta anterior, sí, dale, perdón. dale, dale, claro, perdona. No, es que hay una cosa que, o sea, también siempre en las clases o la gente, incluso cuando tiempo dedicar al análisis cuando estoy haciendo un plan, ¿no? Ujú. ¿Cómo sé cuánto tiempo me gastará hacer el análisis? Yo siempre digo, bueno, análisis tú puedes hacer, pues, especialmente si es del discurso, pues, por muchísimo tiempo, pero una matemática muy rápida que solemos hacer a la hora de estimar es es el doble, o sea, para cada entrevista, 2 horas de análisis. O sea, es cada hora de entrevista, tú llevas 2 horas para analizar esta entrevista. Y así puedes decir, pues si hago 2 días enteros de entrevista, pues son 4 días enteros de análisis. Y esto te ayuda, Ujú. siempre será más, porque las cosas son imprevistas, pero es una buena como regla de 3. No sé, Lucho, ¿tú cómo lo Sí, haces? es un Más poco o menos decía, de ¿no? cada. Nosotros hacemos 12 Ujú. entrevistas que te coman 4 días, al final son 2 semanas de análisis, es un poco Más Sí, o va menos. por ahí, ¿no? Es un poco también la experiencia, ¿no? Mm. De lo... de quién la va a analizar, Y sí. algo que es clave es el debrief, ¿no? Yo creo que al salir de la entrevista, hacer el debrief con tu compañero o compañera con la que has sido, porque lo ideal es ser siempre dos, te está ayudando siempre a ir procesando esa información, ¿no? Ujú. Y entonces vas viendo patrones y de pronto Ujú. te vas dando cuenta que las siguientes entrevistas ya son más confirmativas, ¿no? Por lo tanto, Ujú. eso también te ayuda Mm, a ahorrar tiempo a hacer debrief, no dejar todo para el final, que hacer debrief de cada entrevista, ¿no? Súper. sí, Voy a ya ir cerrando porque estamos ya a las 7:30. Voy a lanzar dos preguntas más que va relacionada al tema de preguntas, ¿no? ¿Cómo preguntar? ¿Cómo este guión que comentábamos, cómo cuando lo estamos desarrollando, cuál es la fórmula de hacer preguntas? Sí. pero luego pone en un caso en Sí, el que el no cliente no sabe lo que sabe lo que quiere, que quiere. incluso, claro, es Ujú. un reto mayor, ¿no? Que hay Sí, que totalmente explorar, ¿no? sí, yo si quieres me adelanto y luego me dice Sara. O sea, básicamente lo que tenemos que hacer siempre son preguntas abiertas. Ujú, Son preguntas donde vamos a invitar a que las personas tomen acción de algo o evoquen una historia del pasado, ¿no? O sea, una de las cosas es, cuando estamos explorando, no podemos pedir a la persona opiniones de cosas que van a pasar en el futuro, porque como que no nos va a servir, porque no existe. Entonces es más centrarnos en historias de su pasado respecto al ámbito que queremos explorar. Por ejemplo, si quiero explorar, yo qué sé, cómo hacerlos mejorar la experiencia de usar los zapatos, pues me focalizaré básicamente en su rutina, ¿no? Cómo descubre un zapato, cómo lo compra, cómo es su primer uso, en qué momentos lo utiliza, ir bajando por estos momentos, ¿no? Pero de manera siempre abierta para intentar sobre todo capturar estas historias. Por lo tanto, son preguntas abiertas y que luego le inviten a la acción. Es decir, oye, lo haces así, puedes mostrarme cómo lo hagas, lo que hablamos de la técnica del muéstrame, ¿no? Para mí es esta estructura de ir captando historias y ir jugando con lo que yo llamo el zoom out y el zoom in, ¿no? Es decir, intentar entender esa rutina general de la persona respecto a ese tema de investigación y luego ir bajando a momentos muy concretos, ¿no? Para ir entendiendo qué es lo que hace, cómo lo hace. Y siempre preguntas abiertas, siempre y las preguntas de la regla de oro, ¿no? Que son,
qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿no? O sea, qué haces, cuándo lo haces, con quién lo haces, por qué lo haces, etcétera, ¿no? Entonces, este sería el tipo de guía más general, ¿no? Y el Por dar algunas pautas, famoso ¿no? y el grandioso por qué, ¿no? Ujú. Sí, el por qué siempre, ¿no? ¿Por El qué? por qué tiene que ir siempre, 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 ¿no? No debemos tener miedo de preguntar por qué, ¿no? Sí, a mí me gusta tener un mapa de las preguntas. O sea, siempre cuando digo, pues vamos a hacer, en cambio de tener una lista, yo me lo hago, mapa mental de toda la vida, y por grandes temas, ¿no? Y que esto lo que me da a la hora de hacer un campo, que tengo que estar soy en la calle, en la casa de alguien, Ujú. es la posibilidad de consultar y ver que estas preguntas que yo estoy haciendo más o menos van a mis preguntas de investigación y que no me estoy como perdiendo nada. Eh, ayuda a enfocar también la mente y que hagas preguntas abiertas. Esto es Ujú. lo que dice Lutz. Total. Bueno, vamos ya cerrando la sesión de hoy con una pregunta que creo que nos invitará sobre todo a reflexionar un poco acerca del rol, de la forma como vamos a también a afrontar la nueva normalidad que se nos espera, ¿vale? La trae Laura Soler, que es cómo ven el futuro de los roles del research después de esta situación que estamos viviendo a nivel global. Ujú. Sara, por favor, tú primero. Bueno, yo es lo que hemos empezado un poco hablando de esto, ¿no? Yo, o sea, antes teníamos un poco asumido todo lo que es lo normal, ¿no? O sea, la gente tiene estos valores, se comporta de esta manera, consume estas cosas, entiende las cosas, o sea, opera de esta manera, tiene estos modelos mentales, hasta que les pasa algo como esto que es nuevo. Eh, pero pensar que esto es porque nos está pasando toda la vez, es muy trágico, es muy como, y tiene una escala global, pero en la vida de nuestros consumidores las cosas pasan todo el rato. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro rol? Pues el de siempre, entender a la gente, entender cómo funcionan y cómo operan, qué expectativas tienen, eh, y poder transformar esto en insights que ayuden a nuestras empresas a tomar decisiones de producto, de servicio, de diseño. Entonces, el rol es el mismo. Eh, claro, ¿qué es la importancia que va a tener? Pues, hombre, yo creo que desde luego es una oportunidad, o sea, para que veamos que ni todo siempre es lo mismo y que hace falta entender y que los investigadores podemos ayudar a entender el contexto, organizar esta información, que creo que es otra cosa que es muy importante, ¿no? De la investigación. No es solo hacer las preguntas, luego es organizarla, Uh-huh. ayudar a la gente a hacer sentido del caos, Uh-huh. de todo lo que está pasando. Entonces, esa capacidad de análisis y luego de romper esto, ¿no? De trocearlo en cosas que sean útiles para las distintas partes de la organización. O sea, marketing, esto es importante para ti, producto, esto va a ser importante para ti, estrategia, esto es importante para ti, también es nuestro rol. Entonces, yo creo que o sea, es una oportunidad para que nos lancemos cada vez más hacia arriba en nuestras organizaciones y que podamos ofrecer estas habilidades de nuestros equipos para enfrentar a esta situación ahora y el efecto dominó que esto va a tener en nuestros futuros. Sobre todo los cambios de comportamiento, yo creo, ¿no? Ujú. Sí. Sí. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Sara, un poco lo que comentamos, creo, al inicio, un momento que justo Marie creo se desconectó en ese momento, pero creo que ahora mismo, o sea, los researchers o los que tienen este rol de hablar con los usuarios, independientemente del rol, tienen que tener una actitud extremadamente proactiva. Es decir, ahora mismo tener que pensar ya en qué va a cambiar, ir a hacer hipótesis de lo que va a tener valor o no valor del producto o servicio que trabajáis para vuestros usuarios Uh-huh. y empezar a investigar, es decir, empezar a ver qué tiene sentido para las personas que tienen, ¿no? ¿Qué tenéis que informar hacia sus equipos de producto de estrategia que te van a tener que girar Uh-huh. y dónde vais a poder aportar valor, ¿no? Eso es para mí lo fundamental, ¿no? Es decir, hay que tener un rol proactivo y para intentar ayudar a la organización a girar la estrategia o adaptarla al nuevo contexto. Y eso, o sea, poder darle esta
como dices Sara, estos insights, ¿no? Para que se tomen decisiones informadas y rápido, es decir, con lo que tengamos, ¿no? Anticiparnos, ¿no? Y más, o sea, no solo de cara a los consumidores, creo que esto es otra cosa, y aquí hablo al vuelo de la experiencia literalmente desde el lunes, ¿no? Que nos está empezando a pasar que también hace falta ir a ayudar a las empresas a entenderse a sí mismas, es decir, o sea, el research no es solo lo que nosotros hacemos de cara a entender el consumidor para poder generar esto, ¿no? Pero también desde dentro tenemos estos skills muy valiosos de ayudar vale, esto es lo que está pasando aquí dentro, esto es cómo están reaccionando internamente, qué cambios organizativos necesitamos hacer y cómo apoyar a esta nueva realidad que nosotros mismos estamos viviendo. O sea, en Singular hemos hecho ya bastante trabajo interno esta semana en este sentido. Qué bueno. Pues sí. Sí, sí. Tengo dos preguntas más, a ver cómo estamos. El chat, pueden quedarse... Yo digo lo siento porque estáis escuchando al llanto que está pasando aquí. No sé si se escucha, o sea, yo me estoy sintiendo fatal. Tengo, sí, últimas dos preguntas. A ver, que la tengo por aquí. Sí, que me imagino que es algo que todos estamos muy interesados. Recomendaciones de contenido, de libros, de lo que sea, para poder seguir aprendiendo sobre research. Sí, bueno, el más práctico, que es el más, o sea, para mí es, siempre digo, si es para empezar, el de Erica Hall, Enough Research, Just Enough Research. Ella voy a ponerlo en el chat. Lo pongo yo en el chat si quieres. Es una lectura de un domingo por la tarde y de aquí te da pistas a muchos sitios donde puedes ir a profundizar en donde, si es para empezar, para mí está bien. Genial. Sí, hay un libro que es de etnografía, ahora lo busco y luego si no lo comparto, o cualquier libro que hable de cómo hacer etnografía, es bastante poderoso entrar en este tema, ¿no? Te explica pues cómo lo tienes que hacer, te explica todos los procesos de cómo se hace una etnografía y creo que es muy, muy bueno leerlo, ¿no? Al final van a ver que es básicamente cuando están todas las técnicas cualitativas que se pueden utilizar. Luego, para el nivel de qué tipo de preguntas podemos hacer y todo eso, está la Mom Test, ¿no? Que es Sí. también es bastante bueno, ¿no? Bastante concreto y de tipo de preguntas que podemos hacer, ¿no? Entonces... de Rob Fitzpatrick, es muy bueno. Sí, ¿no? Muy bueno. Estos dos. Y voy a también compartir. Voy a poner este también para ti. Voy a buscar el de Research, ¿vale? Un segundo. Que Lucho, te has olvidado tu canal de Medium. Ah, sí, es verdad. También pueden leer en Medium, si desean. Lucho tiene muchos artículos y la verdad que está muy bien explicado por temáticas. También os invito a sí, hay algunas herramientas. Sí. Muy fan. Yo también, muy fan. Gracias. Sí, ahora a ver si encuentro lo que les digo de este libro que es bueno segundo, de research, de etnografía. Tengo aquí una pregunta más enfocada a personas que seguramente quieren empezar, ¿no? Quieren empezar a trabajar como researchers. ¿Cuáles, ¿no? serían estos primeros pasos a seguir para entrar en este mundo? ¿Cómo conseguir posiciones junior? Lo envía José Antonio León. Chara, ¿tú quieres ir contestando mientras busco el libro, por favor? Venga, sí. Pues hay muchas maneras. Pues aquí tenéis a Mari, Wasas Kitchen de UX School, excelente sitio para empezar. Yo creo que, bueno, mi manera siempre ha sido llamar a las puertas, es la manera. Ahora, claro, si no tiene, es que el research es complicado contratar researchers porque nosotros manejamos un equipo que es Design Research. Claro, los diseñadores tienen portfolios, es maravilloso, ¿no? Miras a la gente que ha hecho, es bonito y funciona, ¿no? Tal, es más fácil. Ahora,
o sea, por ejemplo, nosotros como contratamos researchers, hacemos, o sea, a la gente de mi equipo tiene que hacerme, para empezar, tiene que hacerme a mí una entrevista como si yo fuera un usuario, ¿vale? Esto es, entrevistar es la piedra fundamental, entonces, una de las maneras más creativas que yo he visto es gente que quiere empezar en posiciones junior y hace entrevistas y lo que te envían no te envía su currículum, pues te envían un corto vídeo de ellos entrevistando a alguien. Y puedes ver como para empezar, quién está bien direccionado y quién no. Ahora, claro, hay otros skills que si estás empezando la carrera va a ser muy complicado que uno puede empezar ya pues haciendo etnografías o haciendo proyectos multipaíses. Esto es imposible. Entonces, empezar por algo alcanzable, diría, no sé. Sí, he puesto ahí el libro de etnografía, ¿vale? Vale. Y en tu caso, Lucho, cuando tienes que contratar a alguien, ¿qué es lo que buscas? Un candidato. Sí, para mí lo más importante es, creo, y relacionado con la primera pregunta que nos hicieron de los skills, ¿no? Es decir, yo creo que es importante tener este mindset, como hablamos, ser curiosos, cuestionador y tal, que es lo más importante, ¿no? Porque creo que yo buscaría esta actitud, ¿no? De curiosidad, de querer salir del edificio constantemente, de querer investigar, ¿no? Eso también es lo más interesante, ¿no? De aproximarse al usuario, de cuestionarse cosas. Porque puede tener cualquier tipo de background, quizás, ¿no? Yo creo que sí, o sea, es indistinto, ¿no? Al final todos somos seres humanos y somos capaces, bueno, las mujeres más que los hombres, hay empatía, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Siempre se asocia. No, aquí no sé, pero son las 8 casi, no vamos a empezar. No vamos a discutir sobre eso. Sí, entonces, sí, es más esa curiosidad, ¿no? Esas ganas de querer hacer. Pero también yo creo que es interesante que los researchers tengan un background distinto, porque también la fase de análisis aporta un background distinto, ¿no? Es decir, ayuda, ¿no? A que tu historia que tengas por detrás sea diferente porque inicialmente venía mucha gente de psicología, ¿no? De antropología, ¿no? Pero la cosa se fue nutriendo, ¿no? Cuando venía gente de negocio, puede haber un desarrollador, etcétera, y nutre también una fase de análisis. Para mí es más un tema de actitud, que te lo creas, o sea, yo creo que el tema es creértelo, creerte que ese es el camino correcto, que tú crees que no se tienen que hacer las cosas, eso es más importante. Y luego las cosas se aprenden en el camino. O sea, ahora hay una facilidad para aprender, ¿no? De academias como la de Oxford School, leyendo, etcétera. Entonces, puedes ir aprendiendo, pero tienes que tener la actitud. Sí. Para mí es lo más importante. Sí, de hecho, los dos... ¿Cómo? Sí, los dos. T-Shape. Sois fichados por Uxer para dar clases en la escuela y obviamente, claro, los cursos al final están diseñados por personas que viven, ¿no? Lo viven día a día y totalmente. O sea, esto hace 4 años no estaba tan estructurado ni organizado, ¿no? A mí ya me hubiera gustado también como researcher tener un curso también, ¿no? Como paso a paso, te lo explico, te cuento casos, nosotros hemos tenido que quizá, ¿no? Como crear muchas cosas de cero. Pero sí, al final es eso, es práctica y qué bueno que cada vez más personas se están sumando y que les esté interesando poder especializarse, ¿no? En esta disciplina. Y luego algo que puede ayudar es que haz proyectos, es decir, que haz tus propios proyectos, no hace falta que alguien te entregue un proyecto, ¿no? Tú planteate un pequeño desafío e investiga sobre ese tema, ¿no? Y entonces es la manera que puedes ir practicando también, ¿no? Y la curiosidad, como decía Lucho, al final si ya sabes que es algo que te gusta, que te apasiona, lo más rápido es comenzar a leer, a buscar. Hay muchos recursos online. Bueno, nosotros tenemos el podcast, tenemos en YouTube también mucha información. Lucho tiene también un canal de Medium. Sara también tiene, he visto ahí artículos en Medium. Todos en realidad tenemos mucho contenido, pero es eso. Sí. Y no hay como un 2, 3. Al final es como cuando te gusta algo, vas a por ello. Sí.
Las formas de practicarlo son muy sencillas, por ejemplo, ¿no? Si, mira, si tú tienes que ir a, no que sea, un partido de básquet porque tienes que llevar a tu hijo, pues aprovecha ese espacio. Si dices, mira, estos son sujetos de observación, voy a aplicar la técnica fly on the wall, ¿no? Porque son sujetos que no saben que los estoy observando y voy a observar esos comportamientos, esos patrones, identificar no sé qué, y luego haces un pequeño análisis de qué has aprendido de eso, qué te ha sorprendido, ¿no? Y igualmente, Sí. mira, que tengo que, no sé, voy a salir a la calle y ahora voy a poner foco en las personas mayores cómo sacan dinero del banco. Entonces empiezas a hacer observación no participativa. En otro día, y a veces en el trabajo me pasa, ¿no? A veces estamos comiendo y de pronto, oye, espera, tú me estás investigando, ¿no? Porque a veces tengo curiosidad por un tema y empiezo, claro, estoy investigando, ¿no? Sobre ese tema, ¿no? Vamos conversando sobre un determinado tema, pero entonces estamos constantemente haciendo este entrenamiento. Podemos entrenarnos en diversas maneras, ¿no? O sea, yo puedo empezar a preguntarles sobre cómo les gusta, me voy a poner un reto de intentar entender por qué la gente consume vídeos, por ejemplo, ¿no? Vídeos de entretenimiento. Aunque hay mucha información ahí, yo quiero entrenarme. Entonces empezaré a hablar contigo, te preguntaré, oye, ¿por qué ves vídeos? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿No? A Sara igual y tal, ¿no? Estamos en una conversación distendida, pero yo estoy investigándolas. Estoy poniendo mis técnicas de preguntas abiertas y tal. Entonces, es una manera también de entrenarte, ¿no? No esperar que te tengan un encargo, hacerte tú mismo los encargos. Y que al final son habilidades que tenemos, ¿no? Como inherentes, las tenemos de nacimiento. El hecho de ser curiosos, el hecho de preguntar, el hecho de entender bien por qué pasó esto, ¿no? Como cuando pasa alguna situación personal y se lo cuentas a tu amiga, le quieres, ¿no? Quieres que te cuente el punto y coma de todo lo que ha pasado. Pues lo mismo, pero ¿no? Como trasladado a contextos empresariales, de experiencias y demás. Pero sí. Yo, o sea, ser investigador realmente a mí me sirve, ¿eh? Porque me pone en una situación en que ser tonta no es un problema. O sea, no saber de algo es fantástico. Pues es mi profesión, pues preguntar. Nadie me juzga en una reunión por decir. Y muchas veces somos los investigadores, especialmente en negocios, somos los que sacamos las preguntas, que todo el mundo está fingiendo que ha entendido y no lo ha entendido. Y tú dices, ¿y esto es así? ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque yo estoy investigando, porque yo lo que quiero es entender. Este es mi trabajo, ¿no? Entonces, tener también esta mirada un poco de, que hablamos antes, ¿no? Dejar esto fuera, tener esta mirada del niño, ¿no? O sea, yo veo como mi hijo me pregunta, mamá, ¿cómo Google hace dinero, no? Claro, es que a los que sois padres, ¿no? Claro, los niños a mí me inspiran mucho porque nosotros damos por supuesto que tenemos un conocimiento que está como absorbido, que no sé dónde lo pillamos, porque te lo pillas como por osmosis, y que en realidad no lo sabes articular, no sabes crear la historia para explicar. Entonces, esta habilidad también, ¿no? O sea, además de poder observar, también saber hacerte preguntas o hacer a las personas preguntas, saber cómo articulan esto, o sea, ¿por qué cepillas los dientes? ¿No? O sea, la gente, pues puede decir mil cosas, ¿por qué cepillas los dientes? Las cosas, correcto, sí, sí. ¿No? Y no dar por supuesto y no tener, yo me aprovecho muchísimo, ¿eh? Y me aprovecho de esto en todas las partes de mi vida. No, yo no lo estoy haciendo porque soy researcher, ¿no? La verdad es que lo que me interesa es saberlo, pero sí. Es una carta que me juego, me gusta mucho. Bueno, pues ya estamos terminando. Esta grabación vamos a poder compartirla, pues ya tenemos los permisos de los protagonistas. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Estamos leyendo aquí el chat. No hemos tenido tiempo de responder todas las preguntas, pero yo creo que hemos tratado de cubrir lo máximo posible. Y sobre todo si ahora podemos todos buscar el icono de aplausos para aplaudir a estos grandes, magníficos. No, gracias, qué guay. Sí, a las 8 empiezan los aplausos, así que... Ay, sí, es verdad, hay que ir, exacto. Yo quiero dar las gracias a vosotros, Mari, a ti, Sara, lo he pasado genial, la verdad. Y yo. Lo que les dije, esto es como si estuviéramos en el sofá hablando. Sí, y la idea es eso, de que estos espacios sean para compartir, y la verdad que más bien gracias a vosotros de compartir todo, que esto de verdad nos ayuda muchísimo a todas las personas que estamos justo en estos momentos de querer dar este salto, de no saber cómo empezar,
pues todos hemos estado en este punto. Esta es una comunidad en la que se pueden apoyar. Y nada, muchísimas gracias, que esperamos que tenerlos más veces en A vosotros. contextos así. A vosotros, a cuidarse, que vaya muy bien. Yo encantada de seguir compartiendo Twitter, por dónde fue, por LinkedIn, cuando Ya, lo que quieras. ya te han pillado. Y más. Y también si los que han elegido bajar este documento, me gustaría saber feedback de las cosas que funcionan, de otras maneras que la gente está haciendo, porque ya me están llegando feedback de gente que lo está haciendo de 1000 otras maneras y que podemos, o sea, y está bajo Creative Commons, entonces es para poder realmente que la gente lo pueda aportar y seguir creando algo mejor. Grande, genial. Sí, Es un documento en vivo. Genial. Esto es. Y solamente para terminar, tenemos este challenge que seguimos con las puertas abiertas. Es una comunidad que se acaba de crear hace días. Hemos lanzado desde la escuela un reto para poder trabajar de manera colaborativa y creativa soluciones desde nuestra disciplina del diseño y poder buscar maneras de darle la vuelta, ¿no?, a esta situación y buscar soluciones. Entonces, el que le gustaría poder estar acompañándonos en 5 semanas por el proceso de diseño, les dejamos ahí el link para que se puedan sumar. Tienen que entrar a un canal de Slack y estamos justo ahora en la fase de creación de equipos. Hemos empezado siendo con una expectativa muy baja y ahora somos más de 700 personas en la comunidad. Es un poco lío, estamos creando equipos y tenemos aquí a personas que nos están ayudando. La verdad que muchas gracias. Y nada, que súmense y que espero que la sesión de hoy les ayude sobre todo a aclarar muchas dudas de la fase en la que estamos trabajando, que justamente es la de investigación. Así que Enhorabuena a vosotros por haber creado esto, es un exitazo, ¿eh? hay unos retos impresionantes Enhorabuena. que la verdad que te deja como que la piel de gallina, como diciendo, wow, ¿qué va a salir de aquí, la verdad? Wow. Así que, nada, pues muchísimas gracias y eso, a cuidarse mucho y... Buenas noches. y A bueno, estar en casa, ¿eh? Adiós. Lucho, voy a un hacerles una gustazo. foto. Voy a Un hacerles abrazo. Abrazo a las dos. Otro. A ver si nos podemos abrazar de verdad cuando pase esto, ¿vale? Sí. Y si no, será en remoto. Va a pasar. y va a pasar. Venga. Venga. Chao. Adiós. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. ¿Cómo me salgo? ¿Cómo salgo? Creo que tienes que dar X y ya. Vamos a dar el botón, ¿no? Sí. Vale, venga, chao. Chao, guapa. Bueno, yo también me despido. Adiós. Empiezan los aplausos. Ya estoy escuchándolos. Adiós.